Hola, bienvenidos a Novelas Ligeras Alejandría, esperamos te guste nuestro trabajo. Te recordamos que estas historias y novelas no son de nosotros, solo hacemos los audios para poder compartir, toda responsabilidad de méritos, halagos y demandas son de sus respectivos creadores. Si quieres apoyarnos para continuar este trabajo puedes pasarte por nuestro Patreon y regalarnos algo. Gracias. El héroe de NTR se arrodilló ante el rey demonio. Capítulo 31, según lo planeado. Aplaudir. La puerta de la sala de interrogatorio se abrió con un sonido agudo. Al mismo tiempo, los soldados que custodiaban la entrada enderezaron inmediatamente sus armas y bloquearon el camino. ¿Qué estás haciendo ahora? Discúlpeme. Sin embargo, había una orden que prohibía estrictamente sacar a un pecador. Los soldados hablan con advertencia mientras observan a Amelda parada detrás. A esto, Bruto habló con una sola voz como si estuviera estupefacto. ¿Soy el interrogador al que se le ha encomendado la tarea de investigar al criminal? ¿Qué hay de malo en que yo diga que voy a llevar a un pecador conmigo? Fue una orden de arriba. Por favor, absténgase de acciones que puedan causar problemas innecesarios. Incluso me dieron permiso para usar medios coercitivos si era necesario. Nunca puedes hacer nada para sacar a un pecador. ¿Coercitivo? Como ofendido por las palabras del soldado, Bruto dejó escapar una voz fría. Al mismo tiempo, signos de un poder inusual comenzaron a retorcerse en su cuerpo por un momento. Como obispo que ha educado a los caballeros sagrados, Brutus tiene un formidable poder de lucha. Su espíritu, mezclado con esta advertencia, automáticamente dio a los soldados una sensación escalofriante. Sin embargo, a pesar de las acciones de Bruto, los soldados que recibieron la orden hablaron con voz firme. Solo estamos siguiendo órdenes. Incluso si eres un interrogador, las reglas son las reglas. Por favor, no hagas un escándalo. Soldados que muestran una actitud que no retrocederá ni un centímetro. Verlos así, Bruto guardó silencio un momento. Poco después, dejó escapar un pequeño suspiro y comenzó a soltar su presencia amenazante. Ja, ja. De acuerdo. Entonces no puedes. Después de eso, Bruto dejó a Amelda en la habitación y avanzó solo. En consecuencia, los soldados trataron de cerrar la puerta de la sala de interrogatorios tan pronto como tomaron sus armas. A propósito, Cook. Al momento siguiente, los soldados de repente sintieron una sensación de asfixia y comenzaron a sentarse en el suelo. En medio del dolor repentino, los soldados trataron de hacer un sonido para informar de la situación. Sin embargo, la presión sobre sus cuellos, que dificultaba la respiración, les impedía incluso emitir un sonido. Después de un tiempo, los soldados finalmente se desmayaron mientras mordían burbujas. Justo después de eso, Amelda arrastró el cuerpo de uno de ellos a la habitación y cerró la puerta detrás de ella. Y después de un tiempo, ¿se acabó? Sí. Todo cambió. Amelda responde a la pregunta de Brutus usando su casco por última vez. En este momento, llevaba la armadura de un soldado que había estado vigilando la entrada a la sala de interrogatorios antes, no el atuendo habitual de paladín que usaba. Inmediatamente después de completar los preparativos para la fuga, Brutus y Amelda arrojaron a los soldados a la habitación y cerraron la puerta con llave. Tan pronto como descubran que este lado sacó su espada primero, usarán esto como excusa para atacarlos como castigo. A pesar de que era una solución provisional muy débil, tenían que ganar tiempo tanto como fuera posible al hacer esto. Está bien, entonces vámonos. Llevo un disfraz, pero nunca se sabe cuándo te atraparán, así que date prisa. Sí, maestro. Con esas palabras, Amelda se apresura a salir de la celda, y justo después de que desaparezcan, el que estaba escondido en la oscuridad y observando esto en silencio comenzó a actuar. Aquiles de Quimento, uno de los 3 generales del Imperio Halcón y la persona a cargo de la defensa aquí. En ese momento, comenzó a mostrar una sonrisa fría en sus labios al recibir el informe que acababa de llegarle. ¿Está bien? ¿Quieres decir que el obispo elfo hizo eso? Sí, lo es, señor. Atacar a mis soldados que custodian la prisión sin ninguna razón. Estamos robando sus armaduras y robando a los criminales. Oh, Dios mío. Por mucho que sea una alianza, cometer algo así en medio del imperio. Que el obispo Bruto hizo algo imprudente. Aquí les parece bastante divertido mientras habla. Literalmente, mientras observaba sus pensamientos de según lo planeado de un vistazo, los gerentes generales presentes también comenzaron a responder con sonrisas frías en sus labios. ¿No significa esto que los elfos tienen algo que ver con el grupo de guerreros? Yo también lo creo. De lo contrario, no habría forma de que hubiera cometido un acto tan imprudente en medio de este imperio. Por favor, dame tu pedido ahora mismo.
El guardián irá a capturar a esos asquerosos elfos. En primer lugar, fue el Imperio Halcón quien planteó la amenaza primero, pero en cualquier caso, fueron el obispo elfo y el paladín quienes ejercieron la fuerza real en respuesta. En cuanto a la ley de no saber, incluso si el oponente amenazó con un cuchillo, la persona que derribó al oponente primero podría convertirse en un tipo malo. También en este caso, independientemente de los antecedentes de la posguerra, castigar a los elfos que desenvainaron sus espadas primero podría tratarse como algo muy natural y justo legal y diplomáticamente. Así de simple, justo después de confirmar que la causa legítima estaba asegurada, Aquiles ordenó inmediatamente a sus hombres que estaban esperando que todo estuviera listo. Sal de inmediato. Arresta a todos los elfos que traicionaron a la alianza. Su general. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo hace que no salimos así? Inmediatamente después de salir de la sala de la prisión, las tropas frente a ti, en el momento en que vieron a los soldados rodear completamente el camino por el que intentaban pasar, Brutus no pudo evitar fruncir el ceño ante el hecho de que lo que temía había sucedido. De hecho, Bruto ya sabía que, dado el ambiente general, había una alta posibilidad de que las cosas salieran de esta manera. Sin embargo, desde el punto de vista de Bruto, estaba muy claro que Amelda y él mismo quedarían sepultados en el falso testimonio de los otros miembros del grupo guerrero si permanecían en silencio. Al final, Bruto tomó una decisión inevitable en un callejón sin salida, pero no fue de ninguna manera que tomó una apuesta tan imprudente. Amelda, ahora escapas por la puerta oriental. Con ese atuendo, deberías poder escapar estando entre los soldados. Sí. Ja. Pero, ¿qué pasa con el maestro? No te preocupes por mí, pase lo que pase, estoy en este país representando al reino élfico. No sería fácil para ellos tocar descuidadamente a los invitados de otros países. Maestro. Señor. Con esas palabras, Bruto sonrió levemente mientras miraba a Amelda. Al ver su expresión por primera vez desde que nació, Amelda pudo intuir algo en un instante. Sin embargo, Amelda no pudo soportar entrar en más detalles sobre esto. Fue porque en este momento, mientras hacía esto, se dio cuenta de lo que su maestro quería de él. Si nos volvemos a encontrar en el Gyokuk, te invitaré a comer. Así que asegúrate de salir sano y salvo. Huevo. Creo que sí. Lo es. Está bien, vete. Entonces, Amelda inclina la cabeza ante la última palabra de la maestra y comienza a correr en la dirección opuesta. Después de ver la última aparición de tal discípulo, Bruto endureció su expresión nuevamente y volvió la cabeza. Debo volver con vida. El destino del reino. El destino de nuestra especie depende de ti. Con ese pensamiento en mente, Bruto comenzó a aparecer lentamente frente a los soldados. Y, en el momento en que lo encontré así, los soldados sacaron inmediatamente sus armas y comenzaron a acercarse a nosotros. En primer lugar, los soldados que son invitados de otros países muestran claramente su intención de adoptar una línea dura independientemente de lo que sean. En respuesta, Bruto, como si lo supiera, reunió su poder mágico y creó la mayor perturbación posible para que su discípulo pudiera escapar fácilmente. Comenzó a prepararse para causar disturbios a costa de su vida. Por el bien del reino. Justo después de despedirse de su maestra con lágrimas en los ojos, Amelda se movió para escapar lo más rápido posible. Afortunadamente, gracias a que la maestra causó una conmoción, los que los perseguían quedaron invisibles. Sí, pero los pasajes principales seguían bloqueados por los soldados y una aproximación equivocada corría el riesgo de ser detectado de inmediato. Al menos llevaba la armadura de los soldados imperiales, pero si procedía con la inspección, sería descubierta. No puedo hacerlo. Espere moderadamente, entiérrelo en la unidad móvil y luego escape. Todo lo que tengo que hacer es salir de este castillo e ir directamente al bosque. Podría haber escapado del puesto de control si se hubiera escondido entre los soldados que seguían deambulando. Además, es bastante difícil para un humano atrapar a un elfo que escapa por el bosque. En ese momento, cuando Amelda estaba ideando una ruta de escape a su manera, en sus ojos comenzó a ver pasar a un grupo de soldados. Muy bien. Si me quedo atrapado entre ellos. Pensando en eso, Amelda se esconde detrás de un pilar y se une en secreto a las filas de los soldados. Dado que de todos modos llevaban la misma armadura, estaba convencida de que no sería obvio si no miraba con atención. A propósito, duende. Al momento siguiente, un dolor repentino e intenso y la sensación de estar paralizado por el veneno. El golpe, que llegó de forma completamente inesperada y de una manera que ni siquiera podía sentir, lanzó a Amelda al suelo como si se desplomara. ¿Qué? Un golpe que ni siquiera puedo detectar. Eso no quiere decir.
En otras palabras, la persona que dio este golpe era una de las personas más poderosas del imperio. Sin embargo, aparte de estos pensamientos, Amelda se desplomó en el suelo en vano, sin poder ni siquiera mover un dedo. Es el tipo que lleva la armadura marcada. Date prisa y llama al general. Atrapé a la niña elfa que trató de escapar. Justo después de eso, los soldados comienzan a rodearla tal como está. Entre ellos, Amelda sintió una profunda desesperación y comenzó a sentir que su conciencia se desvanecía lentamente. Ah. No. No. Bien. Capítulo 32. Grita arrepentimientos en el fondo del infierno. Paladín Amelda. Hubo varios principios que ella se estableció a sí misma en su vida. No resisten y se conforman con lo que se considera inevitable. Y, en medio de ese flujo, se permite concentrarse solo en beber agua dulce. Ese fue el descuido de la vida de una elfa llamada Amelda. Estas reglas, incrustadas en su mente, siempre guían un camino cada vez que toma una decisión crucial. Me hizo elegir el camino llamado conformidad y compromiso. Incluso cuando recibí por primera vez el llamado de Dios y me convertí en paladín. Incluso cuando entré en la fiesta guerrera con las expectativas de la gente que me rodeaba. Incluso cuando fui arrastrado por las olas de los placeres mundanos que Torare me enseñó. Y, incluso cuando salieron a la luz las opiniones de sus colegas para abandonar al héroe. Siempre se ha centrado en obtener sus pequeñas ganancias sin ir en contra de la voluntad de las personas que la rodean. Pero, este momento ahora mismo, ha vivido una vida de concesiones siguiendo siempre la corriente. Su vida, que solo ha buscado protección personal en el flujo de la tendencia, es, atrapado en un arrecife inesperado como este, rodó hacia el abismo en un instante. Chijijijic, ¡guau! Un pedazo de hierro candente sostenía su pecho. Con el peor dolor que había experimentado desde que nació, Amelda soltó un grito de agonía. Un sonido terrible y un olor terrible que proviene de la carne cruda quemada. Y el sentimiento más miserable que es la fuente de todo esto, ver a Amelda vomitar de dolor. Esa persona, Aquiles, un general del imperio que Amelda conocía bien, dijo con voz fría, no hay necesidad de misericordia. Este año es un asistente del malvado papa que ha engañado y explotado a innumerables personas con falsas doctrinas. Asegúrate de pagar el precio por los pecados que has cometido hasta ahora. Sí. General, con esas palabras, el soldado volvió a traer un hierro candente. Al ver esto, Amelda sacudió la cabeza lentamente, temblando de miedo. La poesía. No me gusta, parar. Ahora. Ahora, por favor, Maa. Antes de que pudiera terminar sus palabras, un hierro caliente goteó sobre su pecho. Una situación en la que su precioso lugar hecho de grasa es acosado de la peor manera. Al oír esto, la boca de Amelda comenzó a vomitar de nuevo, un grito lleno de dolor. Al verla así, los presentes aquí no mostraron ni la más mínima piedad. Lo hacen para obtener alguna confesión de Amelda. No era para obligarla a hacer nada. La razón por la que están torturando a Amelda es solo para hacerla sufrir. Era para expresar su odio y hostilidad hacia los elfos, de quienes ahora se podía decir que eran sus enemigos. Tortura interminable sin signos de detenerse o debilitarse. Todo lo que Amelda puede hacer en él es gritar y derramar lágrimas llenas de dolor. Y era solo un arrepentimiento sin sentido por su pasado que ya había pasado. Eoc, J.E. Torturas severas que continuaron hasta el punto de que ni siquiera se puede decir cuánto tiempo ha pasado. En realidad, duró unos 4 días, pero con una pausa, Amelda fue puesta en confinamiento solitario con su cuerpo esposado. Un lugar estrecho y aburrido donde solo entra una luz tenue. Allí, Amelda todavía jadeaba por el dolor persistente, mostrando un rostro en blanco. Pero, este momento. El dolor más grande que atormenta a Amelda es el dolor del cuerpo que roe todo el cuerpo. Ni siquiera era el dolor de un futuro miserable sin futuro a la vista. La causa que más le preocupa. En este momento, el destino que su existencia encontró al final de su trayectoria vital. La realidad presente, que es tan miserable que su existencia está separada de ella. Fue sobre el pasado de los días pasados lo que lo creó. ¿De dónde salió mal? Amelda siempre ha elegido el camino que creía que era el mejor para ella. Pero, el peor final está por venir al final. Un final como un infierno donde no se ve la luz. A ella, la sensación de que se le ha negado toda su vida hasta ahora. No, en realidad le estaba diciendo que su vida estaba completamente equivocada. Siempre he elegido el camino que consideré el mejor, lo más seguro posible. He elegido un camino que no va en contra de la tendencia. ¿Por qué el resultado? Porque es así.
A pesar de que fue una prueba que preparé con lo mejor de mí, obtener una puntuación de 0 no fue suficiente, por lo que el resultado no fue diferente a ser suspendido. En la mente de Amelda, que sufría por ese hecho, de repente, empezaron a venir a mi mente las palabras de un hombre que le señaló la vida. No eres un paladín. Por favor, tomen más iniciativa. Las palabras del hombre que siempre hablaba de su descontento con los consejos hacia ella. Tenía el poder más fuerte entre los humanos que jamás había visto, pero habla siempre directamente con los demás. Las palabras de un hombre que siempre ha insistido en un camino sobrio y recto, ahora muerto y desaparecido. Palabras del guerrero. Cuando escuché esta historia, aunque Amelda no lo mostró abiertamente, solo sintió irritación, repulsión y desprecio en su corazón. Hasta entonces, Amelda había asumido que su forma de vida no estaba mal. Los dulces frutos de placer de Torare y una forma de vida fiel a sus deseos se han convertido en un factor que solo fortalece su aversión por el hombre, diciendo que las palabras del guerrero son regaños inútiles. De todos modos, con la fuerza de ese héroe, la guerra terminará. Su idea era que solo tendría que satisfacer sus papilas gustativas y comer las frutas que cayeran. Sin embargo, aparte de sus pensamientos, la insistencia del héroe continuó, lo que resultó en la ya baja afinidad de Amelda por el héroe. Porque tuve esa sensación. Amelda fue capaz de ponerse de acuerdo activamente con sus colegas para purificar a los guerreros. Al mismo tiempo, es una ventaja que planeara diseñar una dulce vida con Torare a través de esto. Pero, como resultado de esta serie de acciones, en la cabeza de Amelda, que había caído al abismo sin sueños ni esperanzas como ahora, comenzaron a venir a la mente las palabras del consejo sin filtro que el hombre se había dado automáticamente a sí mismo. Era similar a como una persona recuerda automáticamente los regaños de sus padres cuando están al final de sus vidas. Si hubiera caminado por el camino correcto con profunda desesperación, no habría producido un resultado diferente, pensamiento hacer. Naturalmente, esto estaba provocando profundos sentimientos de remordimiento en el corazón de Amelda. ¿Qué pasaría si te hubiera escuchado? Como dijo el guerrero. Si hubiera caminado mi camino en línea recta sin ser influenciado por los que me rodean. De hecho, nadie estaba muy seguro de cómo habrían resultado las cosas si su elección hubiera cambiado. Sin embargo, para una persona que ha caído al fondo, es extremadamente natural recordar las pequeñas posibilidades del pasado y poner expectativas en ellas. Además, el agotamiento mental provocado por las secuelas de una tortura excesiva y la desesperación de una realidad sin sueños ni esperanzas, e incluso la culpa por los pecados que fueron apartados. Estas emociones complejas empezó a hacer que Amelda no pensara en el pensamiento normal, sino en la exageración y la ilusión en el caos. Y el resultado, en la cabeza de Amelda, el sí de la decisión final con el rey demonio que decidió su destino automáticamente en una forma retorcida. De hecho, comenzó a crecer de una forma que está lejos de la realidad pasada en muchos aspectos. En ese momento, se rechazaba la mano de Torare y continuaba permaneciendo del lado del héroe. Si decidiste ayudar al héroe desde el fondo de tu corazón, no solo endulzar. A lo mejor no llegó a este fin. De hecho, el objetivo estratégico que establecieron en la batalla final fue extremadamente simple y egoísta en comparación con prepararse para el enfrentamiento final de un largo viaje. El plan es enfrentar unilateralmente al rey demonio y al héroe, restando la fuerza del héroe tanto como sea posible, y al gobernante del héroe que ha perdido su fuerza juntos. Pero, si estaban aquí, no tenían la intención de vomitar al héroe, sino si realmente hacían un plan solo para la victoria. Si el plan se hizo de tal manera que organizara la operación con más cuidado, derrotara a los subordinados del rey demonio individualmente y derrotara al rey demonio trabajando todos juntos como lo están haciendo, tal vez Amelda podría haber sido tratado como un héroe que puso fin a la guerra, no como un miserable criminal sometido a una tortura despiadada como lo es ahora. Además, la amada patria de los elfos probablemente no habría caído en una crisis tan grande como la que está ahora, ¿correcto? Tal vez la actitud ingenua del guerrero y las duras palabras de advertencia fueron para evitar este tipo de situaciones. Ahora que lo pienso, en la figura del héroe que avanzaba solo hacia el rey demonio en el último momento, parecía que había renunciado a algo. Al mismo tiempo, no podía verlo bien porque estaba en la parte de atrás, pero por alguna razón, una sutil sonrisa se deslizó en la boca del héroe. En cuanto a la sonrisa sin sentido que se reflejaba en sus ojos como un elfo, tenía una vista excelente. Amelda pensó que era simplemente una señal de su confianza en la victoria, pero ahora que lo pienso, siento que no es así. Tal vez la sonrisa del héroe no fue porque vio el fracaso de la subyugación del Señor de los demonios y la posibilidad de su miserable destino. Tales pensamientos pronto comenzaron a endurecerse hasta convertirse en certeza en la mente inestable de Amelda. Como resultado,
Voces de remordimiento y disculpa comenzaron a fluir automáticamente de la boca de Amelda. Lo siento. Sí, guerrero, yo. Debería haberte escuchado. ¿Cómo aconsejaste? Debería haber estado más alerta. A causa de mi insensatez. Por mi culpa, que jadeaba de placer como un perro sin saber nada. Fue Amelda quien se sintió culpable por el honor del guerrero que murió luchando por ellos desde el principio hasta el final. Aunque la emoción se había visto obligada a morir por el plan de Torare, ahora se había arrastrado fuera de la tumba de nuevo y había comenzado a roer despiadadamente el corazón de Amelda, junto con la sobreestimación de la existencia de un héroe que se hizo en un retorcido accidente. Incorrecto. Así es. Yo. Me equivoqué, héroe. Este es un mapa del mundo. La mayor parte del Imperio Halcón es llana. A excepción del sur, la mayor parte del país oscuro se encuentra en una zona fría. El reino de los elfos es mitad llanura y mitad bosque. La mayoría de los países de riego son la región tropical de Malam y la región desértica en el sur. El reino de los demonios es un país insular bastante grande. Hay muchas llanuras, pero también hay terrenos moderadamente montañosos que son fáciles de defender. Capítulo 33. Por el guerrero fallecido. Incorrecto. Así es. Me equivoqué, guerrero. No conocía tu voluntad y lo hice. No conocer el significado sublime, hacer cosas que ni siquiera un perro podría hacer. Amelda escupe palabras de disculpa y arrepentimiento hacia el héroe que ya no está aquí con una voz llena de desesperación que está tan vacía. Sin embargo, en una situación en la que todo ya había terminado, decir palabras de arrepentimiento y disculpa que no podían ser alcanzadas, incluso a una persona muerta, era desvergonzado y repugnante incluso cuando lo pensaba. No tiene sentido, nada se podía cambiar. Todo lo que queda es un yo miserable que se ha empujado a sí mismo al abismo como resultado de estar atrapado en el placer de las drogas y traicionar las expectativas de todos, y un sentimiento vacío de remordimiento. Me gusta, con un arrepentimiento muy tardío. Amelda es desvergonzada y odiosa. Aún así, fue en ese momento que las lágrimas de arrepentimiento brotaron del corazón. Kiki y Ik. La puerta se abrió de repente. Ante esto, Amelda, naturalmente, comenzó a encogerse, pensando que la gente venía a torturarla de nuevo. Sus pechos ya estaban llenos de marcas de quemaduras por el interminable planchado. En la espalda quedaron innumerables heridas como resultado de los duros azotes. La rodilla estaba cubierta con harapos cicatrizados como resultado de haber sido aplastada por rocas con vidrios rotos en el suelo. La articulación de la mano izquierda estaba terriblemente retorcida y cortada, por lo que no podía funcionar como una mano normal. Además, le sacaron algunos dientes de la boca en carne viva. Al menos aún no la había violado sexualmente, pero Amelda sabía que eso no estaba muy lejos. Quizás. Podría ser hoy. Sí. No importa lo que haya pasado, no sé si de esa manera dolerá menos. Incluso si la basura como yo se rueda como una prostituta al borde de la carretera en primer lugar. Porque ya ni siquiera merece ser humillado. Con esa profunda resignación, Amelda comienza a pensar en el miserable futuro que se avecina. A propósito, al contrario de lo que pensé al momento siguiente, yo entraría bruscamente. La mano de alguien entra a través de la puerta ligeramente abierta. No pude verlo bien, pero la mano que llevaba algo parecido a un guante de bruja arrojó algo frente a Amelda y desapareció sin cerrar la puerta. Próximo. Lo que Amelda empezó a ver fue un pequeño objeto metálico tirado en el suelo. Tan pronto como reconoció lo que era, los ojos de Amelda comenzaron a brillar de sorpresa. ¿Clave? A juzgar por su apariencia, era una llave que podría desbloquear las esposas de supresión mágica que llevaba puestas. En respuesta, Amelda lo usó tal cual con un pensamiento. Y, clic. Las esposas de Amelda fueron ligeramente liberadas. Amelda no estaba segura de lo que estaba pasando, pero al menos había que elegir en ese momento. Inmediatamente después de eso, Amelda usa la magia de recuperación para restaurar su cuerpo desordenado a su estado original, aunque de manera imperfecta. Mientras arreglaba su cuerpo, lo que le dificultaba incluso ponerse de pie, y mucho menos caminar, lo primero que le vino a la mente fue la sensación de duda. ¿Podría tratarse de una trampa? ¿Alguien fingiendo dejarme escapar y tratando de atraparme de nuevo? Es una pregunta que solo puede venir a la mente automáticamente, ya que se trata de un cuerpo que ya ha sido atrapado en una trampa y ha intentado escapar. Pero, pronto, Amelda sacudió la cabeza para apartarse de esos pensamientos y comenzó a tomar una decisión rápida. No, aunque sea una trampa, intenta moverla primero. Una vida muerta de todos modos. Tratemos de salir de esto de todos modos. Y
y si logras escapar, seguramente llevarás la noble voluntad del héroe al mundo. Así que, con la determinación de aprovechar esta posiblemente última oportunidad y un sentido del deber de hacer cualquier cosa por el honor de esa persona, Amelda condujo su cuerpo, que no era perfecto, pero logró moverse y salió con cuidado de la prisión. Como si alguien lo hubiera arreglado de antemano, Amelda pasó junto a los guardias desmayados y salió. El momento también es el adecuado, a diferencia de antes, una noche en la que se puede aprovechar la oscuridad. Como resultado, Amelda comenzó a moverse con cautela, ocultándose en las sombras tanto como le fue posible. Afortunadamente, a diferencia de antes, parece que no es una trampa y no hay señales de que alguien lo haya estado rastreando. Sintiéndose aliviada por ese hecho, Amelda continuó sus acciones haciendo uso de la agilidad única del elfo. Aunque hubo varias ocasiones en las que casi me atrapan mientras me enfrentaba a bastantes situaciones peligrosas en el camino. Sin embargo, cada vez que Amelda grita el nombre de la persona en su corazón, pronunciando el nombre del guerrero que fue un apóstol de la justicia que heredó la voluntad de Dios, pudo corregir su estado de ánimo nervioso y logró superar la crisis. Como resultado, después de pasar por varios obstáculos estrechos tal como están, Amelda finalmente pudo salir del castillo. Lo hice. Yo. Lo hice, café helado. Gracias, guerrero. Amelda logró escapar del lugar que era como un infierno para ella. Con una alegría tan intensa y gracias al héroe que había sido su apoyo mental todo el tiempo mientras estaba en prisión, Amelda se arrojó al bosque y desapareció por completo. Y, aproximadamente una semana después de eso, salí de la cárcel como un mendigo. En ese momento, Amelda, vestida de nuevo con las ropas del paladín, a las innumerables personas frente a sus ojos, frente a los arzobispos del reino élfico, los paladines de más alto rango y el papa, comenzó a contar la historia completa del incidente que había experimentado sin filtrarla. Por supuesto, junto con la retorcida verdad creada por su retorcido pensamiento. Así. Hemos fracasado. El resultado de abandonar la noble y noble voluntad del héroe para derrotar al rey demonio con todos sus pensamientos, habilidades y voluntad hasta el último momento. Nuestra fiesta guerrera es una oportunidad de oro dada por Dios a través del guerrero. Se desperdició la oportunidad de poner fin a esta larga guerra. Tal cosa, como era de esperar, si dijiste que algo era sospechoso, quisiste decir que había una historia interna como esta. Al final, el feo egoísmo de esa gente en el imperio. Las personas de alto rango de la iglesia se agitaron mucho por las palabras de Amelda y comenzaron a pronunciar palabras de asombro y enojo una por una. Pero al momento siguiente, hacia ellos, Amelda continuó hablando con voz resuelta. Sin embargo, esto no se trata solo de maldecir a los humanos, también soy un pecador que se dejó llevar por el deseo del momento y pervirtió la voluntad del guerrero y cometió un crimen. En el futuro, cuando llegue el momento, definitivamente pagaré por mis pecados, y en ese momento, todos en esta sala deberían condenarme. Pero antes de eso, me gustaría pedirles encarecidamente a todos ustedes en Kyoguk que están siguiendo la voluntad de Dios. Amelda, que una vez más llamó la atención de todos los presentes. Entonces ella gritó con voz seria con los brazos extendidos hacia adelante con una voz que incluso podía hacerte sentir religioso. Todos. Por favor, protege el honor del guerrero que se dedicó a la paz del continente. Dale al malvado imperio Halcón una justa retribución por manchar su noble nombre por su propio poder. Por la voluntad de Dios. En el nombre de la heroína de Alan Sedior, la encarnación de la noble y noble justicia, la declaración de Amalda que niega directamente al emperador, que actualmente critica a la iglesia con el pretexto del partido del héroe. En consecuencia, los que estaban allí comenzaron a responder con entusiasmo a ella, que les estaba dando lo que necesitaban en ese momento. El sonido de los aplausos que llenó la sala de conferencias y el grito de resistencia llenaron de determinación. Hasta que Amelda habló, se vieron atrapados en la confusión y la ansiedad debido a la ruptura de la confianza, en la firme causa de la justicia que se les ha dado. Ahora, a través de la muerte, comenzó a mostrar de nuevo su fuerte voluntad, poniendo el nombre del héroe que se había convertido en un símbolo de justicia. Y, verlos así, Amelda tomó una decisión resuelta, recordando el rostro del hombre que había estado buscando el perdón todo el tiempo en el pozo del infierno. Por favor, vigila, guerrero. Ciertamente restauraré tu noble honor. Y, después de que todo termine, por favor. Mis disculpas por ser hechas en el otro mundo. La revelación de la verdad con el sentido discurso penitencial de Amelda. En base a esto, el reino élfico anunció oficialmente una declaración sobre la derrota del grupo de héroes. Esta situación no se debe a que el oráculo esté equivocado, sino que en lugar de ayudar al héroe por completo,
La afirmación de que el punto principal es que es culpa de los miembros del grupo de guerreros que le atraparon el tobillo. Contenía una petición para cortar inmediatamente las gargantas de Eileen, una guerrera del grupo de guerreros y sumo sacerdote del imperio que estropeó el oráculo dado por Dios, y Torare, un porteador del imperio que la había instigado, y también ocultó esta verdad. También contenía contenido para responsabilizar al emperador por tratar de usarlo como una herramienta política. Originalmente, las críticas a las otras dos personas que participaron en este trabajo también deberían incluirse, pero si se incluyen en este trabajo en este momento, habrá una situación en la que no habrá respuesta desde el punto de vista del gobierno. Se negoció con. Originalmente, estaba en posición de ser golpeado unilateralmente, mostrando una debilidad fatal llamada fracaso de la confianza, pero basándose en la defensa del testimonio de Amelda, el reino de los elfos lanzó un contraataque masivo. Pero, en respuesta a esto, el Imperio Halcón, en lugar de disculparse, comenzó a criticar a la Iglesia élfica y al Papa aún más duramente, mostrando una actitud más severa. La afirmación del reino de los elfos es simplemente que el Papa, el mensajero de un dios falso, no es más que una tontería para encubrir sus pecados, y al mismo tiempo blasfema contra los guerreros del Partido Guerrero que trabajaron duro por la paz del continente y el portero Torare, que sacrificó su vida para salvarlos. Para ser honesto, desde el punto de vista del imperio, Eileen era la misma, pero la vida de Torare, a quien en realidad señaló como el principal culpable, no importaba de todos modos. Pero dado que estaba en posición de luchar por la causa en primer lugar, no tenía intención de retroceder. Con respecto a esto, la nación de la oscuridad y la nación de las bestias mantuvieron su postura de que vigilarían la situación por ahora, pero incluso su actitud neutral no pudo evitar que una gran grieta entrara dentro de la unión tribal destinada a la destrucción del reino de los demonios. Esta situación acabó extendiéndose a los disturbios que se produjeron entre las fronteras del imperio y los estados religiosos. Los rescoldos de la confrontación entre los dos países, que eran pequeños pero no tan evidentes, comenzaron a mostrar signos de continuar en toda su extensión en los dos países. Pero, estos disturbios en las fronteras de los dos países no condujeron a una escalada inmediata como todos esperaban. Un mensaje urgente que pareció golpear la nuca de los mandatarios de ambos países, decididos a acabar el uno con el otro en esta oportunidad. Enormes pérdidas en Loub, la principal base de suministros aliada. Y fue debido a las noticias sobre el contraataque masivo del ejército del Rey Demonio que comenzó justo después de eso, con armadura negra, junto con la historia de la aparición del Rey Diablo. Capítulo 34. Diferentes estilos dentro y fuera de la casa. El vasto pasillo del castillo del Rey Demonio. Mientras caminaba lentamente hacia allí, inesperadamente sentí una tensión bastante fuerte. Es una reunión del Rey Demonio. Nunca pensé que llegaría el día en que podría asistir a un evento así como un guerrero. Según lo que escuché, el liderazgo actual de los demonios está planeando un contraataque masivo bajo el mando del Rey Demonio. Los resultados que Eliseo y yo habíamos logrado en Roab hace un tiempo, las secuelas del incendio de la logística de la Unión Tribal ya estaban ocurriendo en todas las partes del campamento aliado. Inmediatamente, los ataques periódicos de los muchachos se detuvieron repentinamente y la atmósfera alrededor del área ocupada también se volvió notablemente tranquila. Literalmente, parecía mostrar claramente que no se podía pelear una pelea en este momento. Además, según otra noticia que ha llegado recientemente aquí, se dice que hay un conflicto interno repentino dentro de la Unión Tribal. Esta era una situación que podría decirse que era una oportunidad para un contraataque que nunca volvería a ocurrir para los demonios, que se habían centrado solo en la defensa. Al mismo tiempo, se podría decir que fue una oportunidad de oro para mí, que quería hacer una contribución para mi cuñada. Al igual que en Roab, tengo que mostrar algo muy claro en esta ocasión, especialmente porque la mayoría de los otros oficiales y comandantes de cuerpo participarán. Tal vez sea una historia que se pueda dar por sentada si es obvia, pero todavía había bastantes personas que tenían dudas sobre mí entre los demonios de alto rango. Pensando que tenía que hacer todo lo posible en la operación para disipar esto tanto como fuera posible, me trasladé al lugar donde estaba la sala de conferencias. En ese momento, sí, ¿eres un guerrero? Mucho tiempo sin vernos. En el momento en que doblé la esquina a lo largo del pasillo, vi una figura familiar en mis ojos. Un demonio con apariencia de niña pequeña con baja estatura y cabello plateado al que hay que menospreciar. Mirando la imagen de Elisa, que habían estado trabajando juntos en Roab el otro día, abrí la boca sintiéndome incómodo y un poco feliz al mismo tiempo. Ha pasado un tiempo, Elisa. ¿Cómo has estado? A diferencia de la armadura púrpura anterior que cubría completamente su cuerpo, vestía un uniforme blanco puro.
En términos de apariencia, honestamente pensé que era un poco lindo cuando vi a esa niña que me dio la sensación de que estaba haciendo cosplay. Y, mirándome pensando de esa manera, Elisa puso una leve sonrisa en sus labios y dijo, ¿qué? Muy bien, he estado bien. Tú, el héroe, pareces haberte llevado muy bien. A juzgar por el hecho de que se ve mejor que la última vez que lo vi, no puedo decir que no. Ciertamente, gracias a la gracia de Su Majestad el Rey Demonio, estoy viviendo cómodamente incomparable con antes. Es completamente diferente a cuando estaba en la fiesta del guerrero, ¿no es eso algo natural? En nuestro reino de los demonios, es un principio muy natural que las personas talentosas sean tratadas adecuadamente. Estoy pensando que si soy una persona como tú, merezco que me traten así. Elisa, que no es sarcástica, habla en un tono sorprendentemente sincero. Al mirarla así, pude reconocer automáticamente que su actitud hacia mí se había vuelto considerablemente peor que cuando la conocí, pero hiciera lo que hiciéramos, luchábamos juntos y, además, incluso le salvó la vida por un estrecho margen. Para ser honesta, cuando fuimos juntas a una misión por primera vez, Elisa se sentía más como una supervisora que como una colega. Además, había una alta posibilidad de que ella hubiera recibido en secreto una asignación de esta naturaleza, pero podía sentir que estaba mostrando un poco de sentimientos amistosos en comparación con ese momento, aunque yo era menos sensible a este tipo de cosas. En realidad no era mi intención, pero aún reconociendo el hecho de que el cariño de Elisa por mí había aumentado un poco, comencé a caminar por el pasillo con Elisa hacia la sala de reuniones. Ahora que lo pienso, escuché que no solo los 4 reyes celestiales de las SS, sino también los comandantes del cuerpo participarán en esta reunión, ¿verdad? Así es, ellos personalmente tienen el mismo nivel de poder de combate que nosotros o un poco menos que eso, pero a diferencia de nosotros, también tienen el mando del ejército. Aún así, no pueden venir todos. Lo más probable es que, dado que se trata de una llamada de Su Majestad, la mayoría asista. Correcto. Al escuchar las palabras de Elisa, automáticamente recordé los recuerdos del pasado. Para ser precisos, empecé a pensar en cosas sobre esto y aquello en relación con las partes que podía conocer en el juego original. Un comandante de cuerpo que existía con la sensación de un jefe intermedio del ejército del Rey Demonio. Según el escenario, hay alrededor de 5 comandantes de cuerpo en total, pero en el transcurso de la historia, solo estaba tratando con uno de ellos. Puede estar permitido en el juego, pero de todos modos, desde que fue en los primeros días, era una persona que molestaba mucho al grupo de guerreros de bajo nivel y organizó una reunión con Mess Yori para los usuarios, incluyéndome a mí, desatando una poderosa fuerza, ingenio y crueldad sin arrepentimiento. Incluso en el último momento, justo antes de encontrar su fin en la espada del guerrero, escapó por los pelos e irradió un tremendo odio y juró venganza. Una persona que demostró que un comandante de un cuerpo de demonios es así de fuerte. Comandante del segundo cuerpo de Asmodian. Elías. Por mucho que hubiera pasteles de arroz, personalmente quería volver más tarde, pero al recordar la imagen de él que terminó su aparición sin siquiera mostrar su rostro hasta el final, de repente, empecé a sentir un poco de anticipación. Esta reunión. Quizás podamos ver el verdadero rostro de Elías aquí. Personalmente, si había datos ficticios, era un personaje que quería ver. La dificultad era bastante dura para un jefe medio, pero gracias a eso, dejó una fuerte impresión en muchos sentidos. Fue en ese momento que sentí curiosidad por saber cómo se veía realmente y sentí la anticipación de que pronto podría resolverse. Oh. Elisa. De repente se oyó una voz de mujer detrás de nosotros. Al oír esto, Eliseo y yo miramos hacia atrás. Justo después de eso, la persona que comenzó a aparecer en mis ojos era un demonio femenino que vestía un uniforme que recordaba a la ropa negra de luto. Un demonio con una estatura bastante alta, cabello rojo y ojos marrones, y un solo cuerno en la frente como Elisa. La forma general del cuerpo era relativamente delgada y el rostro contenía una sensación que podría expresarse como madurez y profunda benevolencia. Una persona que transmite una impresión generosa pero tranquila que parece abarcarlo todo. Si tuviera que hacer una analogía, mamá, Al momento siguiente, Elisa, con su voz brillante, cae en los brazos de la mujer. No pude evitar sentirme un poco avergonzada por la apariencia de Elisa, que desechó ligeramente los sentimientos de a su manera que me había mostrado hace un momento. Sí, sí. ¿Cómo has estado, cariño? Una mujer demoníaca hablando mientras sostiene cariñosamente el cuerpo de Elisa. En respuesta a esto, Eliseo enterró su rostro en su pecho y mostró sus ojos brillantes mientras respondía. Sí. He estado bien, pero te echaba de menos, mamá.
Elisa, mientras estuvo lejos de mamá, trabajó duro, pero para ser honesta, fue muy difícil, lo siento. ¿Esta mamá estaba demasiado ocupada? Debería haberte enviado cartas un poco más a menudo, pero no pude. Prestaré más atención en el futuro. Oye. Prometer. ¿Lo estás haciendo? Sí, lo prometo. Para ser honesto, si miras la imagen excepto todas las demás partes externas, la escena no se siente fuera de lugar. Sin embargo, el hecho de que la persona con la que podía escuchar una conversación tan audible fuera un miembro del guardaespaldas del rey demonio que había estado sosteniendo peso frente a mí hace un momento me hizo sentir una sensación muy delicada, que no es necesariamente la misma imagen cuando estás afuera y cuando estás adentro. Aún así, esto parece un poco descabellado. A propósito, ¿mamá? No parece un título sencillo, pero ¿es esa mujer realmente la madre de Elisa? Su color de pelo era un poco diferente, pero tiene un aspecto que se parece bastante a Elisa. Al ver esto, comencé a acercarme a los dos con cautela, pensando que no era solo un simple título, sino que había una alta posibilidad de que la mujer fuera en realidad la madre de Elisa. En ese momento, Dios mío, ¿quién es? Al momento siguiente, lentamente puso a Elisa en sus brazos y me miró. Inmediatamente después de descubrir mi figura, borró instantáneamente el calor de tener a Elisa en sus brazos y, al mismo tiempo, comenzó a mostrar un sentido muy claro de matar. Clara hostilidad que se puede ver a simple vista. No pude evitar sentirme reflexivo ante este repentino cambio de atmósfera. Mirándome así, la mujer levantó su espada y dijo con voz fría, esto. ¿No eres un guerrero? La fea espada de esa asquerosa unión racial. ¿A qué demonios has venido aquí? Ella muestra una sonrisa aterradora con una gran diferencia de temperatura con respecto a su cálida sonrisa de hace un tiempo. Aunque sentí que su poder de lucha puro era menor que el mío, no pude evitar fruncir ligeramente el ceño ante la hostilidad que sentía hacia ella como persona pura. A propósito, no hagas eso, mamá, incluso si te ves así, ¿no eres un aliado reconocido por el rey demonio? Además, las peleas están prohibidas en un lugar como este. Ja. Entonces, guerrero, bueno. Te voy a presentar, incluso si me has estado buscando por un tiempo. Mamá comienza a calmar la horrible presencia ante las palabras de Elisa. Elisa trató entonces de presentarla formalmente. Empecé a sentirme un poco aliviado de que la atmósfera se hubiera calmado. A propósito, este es Elías Amá, que es mi madre y el comandante del segundo cuerpo. A derecha. Esta persona es. ¿Qué? Las palabras de Eliseo continuaron, y no pude evitar sentirme como si me hubieran golpeado con un martillo, más que una señal viciosa. Capítulo 35. ¿Un ataque sorpresa por parte del comandante del cuerpo de demonios? Una mujer demonio mirándome con una expresión de desaprobación justo frente a mí, la madre de Elisa, con la que trabajé. El momento en que se dio cuenta de que era Elías, quien libró una batalla cuerpo a cuerpo con el grupo guerrero en la obra original. No pude evitar sentirme bastante complicado en muchos sentidos. Obviamente, en el trabajo original, él era solo un comandante del cuerpo de demonios muy competente. Para ser honesto, después de haber visto tu muerte varias veces debido a Elías, automáticamente me di cuenta de que la identidad de la existencia que cubría todo el cuerpo con esa armadura roja era, por supuesto. O pensé que sería un demonio masculino con una impresión bastante fría. Empezando por el hecho de que la voz que se modulaba era cercana a la de un hombre. En la representación de la existencia de Elías en la obra, casi no se encuentra ningún aspecto femenino. Montado en un caballo rojo sangre, empuñando un hacha gigantesca casi como una lanza con una fuerza tremenda, esa majestuosidad aterradora. Y, aún la última lucha desesperada y el momento accidental de la fuga, el derrumbe del suelo, desapareció mientras juraba venganza. A pesar de que era un enemigo al que había que derrotar, la impresionante figura del caballero rojo estimuló el llamado romance de los hombres. Aparte del hecho de que el ataque fue difícil, también sentí un poco de emoción al ver a Elías así. Pero, así, la existencia que me hizo sentir el romance de un hombre es una mujer. El hecho de que ella también fuera madre con un hijo me fue un duro golpe en muchos sentidos. No, lo mismo ocurre con el rey demonio antes. Lo mismo con Elías esta vez. ¿Por qué hay tantos tipos con giros y vueltas como este en este maldito mundo? Como resultado de una situación tan inesperada, me sentí bastante aturdido. Entonces, hacia mí, esa mamá. No, dijo Elías con una voz llena de clara hostilidad. Por cierto, ¿qué están haciendo ustedes guerreros aquí? No importa cuánto te hayas rendido al rey demonio, definitivamente no eres un humano.
Aunque se había suavizado un poco gracias a la intervención de Elisa, aún conservaba su filo. Con respecto a esto, sentí una profunda confusión, pero por ahora, reprimí este sentimiento incómodo, recompuse mi mente lo más rápido posible y respondí: yo también solo participé en este evento después de ser llamado por el rey demonio. No hay ninguna razón sospechosa que pienses, así que no te preocupes. Para ser honesto, el verdadero tú eres Elías. Elisa tenía muchas ganas de preguntar por tu hija o algo así, pero yo sabía que no estaba en condiciones de hacerlo de inmediato. Lo importante ahora es la chica que tengo delante. Como jugador en el pasado, y como héroe en el presente, era para disipar las dudas del comandante del cuerpo que había luchado conmigo y crear una atmósfera limitada tanto como fuera posible, para que no haya percances que se hayan realizado. ¿Es eso lo que dijo el rey demonio? Elías reaccionó con incredulidad a mis palabras y volvió la cabeza hacia Elisa. Con respecto a esto, Eliseo asintió y confirmó que mis palabras no eran mentiras. Si el rey demonio hizo eso, no se podría evitar. Pero ten en cuenta que no importa cuánto confíe en ti el rey demonio, seguiré cuidándote. Después de decir eso, Elías pasó frente a mí y desapareció por el pasillo. Al verla así, de repente volví mi mirada hacia Elisa, que miraba a su mamá a mi lado con una expresión de arrepentimiento. Ahora que lo pienso, ¿no dijo Eliseo algo similar cuando fuimos juntos a una misión por primera vez? Desde este punto de vista, al fin y al cabo, ¿son madre y su hija? Elisa, que ahora se ha vuelto un poco dañina, pero siempre desconfió de mí cuando nos conocimos. Desde ese punto de vista, comencé a preguntarme si Elías, que me gruñía de inmediato, sería capaz de construir una relación un poco cómoda algún día. Pero otro dato que me vino a la mente un poco tarde, justo después de eso. Con respecto a esto, aparte de la situación en ese momento, abrí la boca mientras miraba a Elisa a mi lado. Lo siento, sí. ¿A qué te refieres? Elisa muestra sentimientos sospechosos ante mi repentina disculpa. Mirándola así, seguí hablando con sinceridad. Pase lo que pase, de todos modos casi maté a tu madre en el pasado. Éramos enemigos en ese momento, pero ahora nos hemos convertido en aliados, así que quiero disculparme por eso. Eliseo respondió que solo entonces reconoció el significado de mis palabras. Sin embargo, inesperadamente, dijo con una leve sonrisa en sus labios sobre mis disculpas: no necesito una disculpa como esa. ¿Por qué? La aparición de Eliseo respondiendo con más calma de lo esperado. Al oír esto, me sentí más perplejo que ella enojada. Hacia mí, Eliseo habló con una voz sincera pero que no contenía emociones incómodas. El héroe de ese tiempo, eras nuestro enemigo, un ser con el deber de vencernos. Desde tu punto de vista, mamá era alguien a quien había que derrotar, e hiciste todo lo posible para lograrlo. Sí, pero Elisa, que tiene la apariencia de una niña, habla con un sentimiento agudo. Sintiéndome un poco lindo por su apariencia, continué escuchándola por el momento. Por supuesto, ahora que de repente te convertiste en un aliado, tanto mamá como yo no tenemos más remedio que sospechar. Sin embargo, dado que este es un aliado hasta el final, y se ha convertido en una relación que requiere confianza, creo que no hay necesidad de tener insatisfacción o resentimiento hacia tus acciones cuando eras un enemigo. Al contrario de lo que parece, es bastante adulto. Sin embargo, las palabras de Elisa dan una sensación de distanciamiento pero elevada, ya que está en una posición alta en las SS. Ante esto, no tuve más remedio que asentir automáticamente, y después de eso, nuestros ojos comenzaron a volverse hacia la sala de reuniones nuevamente. Entonces dejemos de hablar de esto y apurémonos también. No podemos hacer esperar a Su Majestad y a los demás. Lo entiendo. Una gran sala de conferencias situada en la parte más profunda del castillo. En ese espacio centrado alrededor de una enorme mesa ovalada, yo, el rey demonio, 4 miembros de la Guardia Real y 3 de los 5 comandantes del cuerpo estábamos reunidos en un solo lugar. Luego, a partir de ahora, procederemos con la reunión de estrategia de acuerdo con la orden de Su Majestad el Rey Demonio. El objetivo principal es cómo expulsar a las fuerzas aliadas de las tribus que actualmente ingresan al reino de los demonios. Los funcionarios del reino de los demonios centran sus ojos en las palabras de Belzebeuti, el primer ministro del reino de los demonios. En palabras de Belzebeuti, el contenido ya lo conocía hasta cierto punto. Contenía más detalles sobre la pérdida de la base de suministros y el debilitamiento de la unión tribal debido a las luchas internas. Y, inmediatamente después de su relato, empezamos a escuchar voces que sonaban como si estuvieran retumbando con solo vocalizarlas en nuestros oídos. Si esta es una oportunidad tan buena,
¿no sería correcto avanzar ahora mismo? Un demonio masculino ocupando un área bastante grande a un lado de la sala de conferencias. Casi 3 metros de altura, todo el cuerpo cubierto de músculos gruesos y una barba espesa que crece en su rostro. El guerrero demoníaco, que literalmente desprendía la sensación de ser un macho normal, habló con una agresión feroz. El mayor general Samson liderará el camino. Su Majestad, por favor de la orden de acabar con esos sucios bastardos de la alianza tribal ahora mismo. El alcaide es de la misma opinión. Están cansados y confundidos por el hambre y las luchas internas. Ahora es el momento adecuado para expulsar a los enemigos. Los dos comandantes de cuerpo adoptan una línea dura y exigen una acción inmediata. Al escuchar sus comentarios belicosos y apasionados, la atmósfera comenzó a calentarse lentamente con el entusiasmo por la batalla. En ese momento, le diré algo al alcaide. Una voz tranquila pero clara los interrumpió a los dos. A sus palabras, como si les echara agua fría, las miradas de la gente se dirigieron hacia allí. Empecé a inclinarme hacia Elías. Luego, en un tono tranquilo, comenzó a hablar por su cuenta. Estoy de acuerdo con usted en que tenemos que actuar lo antes posible. Sin embargo, no importa cuán agotado y hambriento estuviera el enemigo, a menos que fueran tontos, habrían pensado en algo. Creo que tenemos que establecer una estrategia más elaborada con un poco de margen. Elías prudente. En respuesta a esto, Sansón, el comandante del cuerpo, mostró el impulso para conducir su caballo de guerra de inmediato y gritó con una voz como si estuviera ansioso. Elías, ¿no sabes que puedes perder tu oportunidad mientras te haces la moxibustión? No hay forma de que los valientes guerreros del reino de los demonios puedan ganar contra enemigos débiles. Incluso un ratón muerde a un gato cuando está acorralado. Si no pierdes la prudencia hasta el final, es mejor que sufras la derrota. Bajo. Entonces, ¿por qué una persona tan prominente no pudo detener la fiesta de los guerreros y perdió desagradablemente? No importa cuánto te haya perdonado su majestad, no has olvidado que eres el comandante de la derrota, ¿verdad? Me gustaría decirle que el caso de entonces y el de ahora son diferentes. La aparición de Elías con la sangre subiendo ligeramente por su frente ante las palabras de Sansón. Sin embargo, mientras escuchaba la historia, yo, que en realidad era otra parte, supe muy bien que Sansón estaba diciendo algo sin saber algo. En el trabajo original, Elías no solo era fuerte en fuerza, sino que también mostraba una apariencia vigilante, dispersando al grupo de guerreros usando estrategias inteligentes e intentando romper cada reino usando varias trampas. Si el grupo de guerreros hubiera tenido solo un poco más de capacidades individuales débiles, o si el poder de lucha de los guerreros no hubiera sido tan abrumador, podrían haber quedado atrapados en el plan de Elías y sufrir lo contrario. Pero definitivamente hay personas que no saben esto y hablan de ello, especialmente aquellos que son tan fuertes e ignorantes. Incluso mientras pensaba en eso, por el momento, yo era el único humano sentado en este asiento, prácticamente un recién llegado, y me quedé callado. A propósito, quiero hacerte una pregunta, ya que el héroe está aquí ahora mismo, héroe. ¿Qué te parece? ¿Ves alguna razón para que perdamos contra esos humanos débiles en la situación actual? De repente, Sansón me dirige una flecha. Como resultado, sentí como si me hubieran tomado por sorpresa y comencé a sentir que los ojos de los que estaban en la sala de conferencias convergían hacia mí. Capítulo 36. ¿Qué tipo? Sansón cambió la dirección de la conversación hacia el héroe. Elías no pudo evitar fruncir el ceño automáticamente ante su repentino movimiento. No importa cómo sea así, ¿le estás dando el derecho de hablar con un héroe en un lugar como este? De todos modos, el tipo irreflexivo hizo cosas inútiles. A pesar de que estaban en el mismo lado bajo la garantía del rey demonio, Elías todavía desconfiaba del héroe, como alguien que ha luchado directamente contra él en el pasado. Elías era consciente del gran poder que poseía y, al mismo tiempo, era muy consciente del hecho de que era una persona que sabía cómo usar su cerebro tan bien como la fuerza simple, una existencia muy peligrosa que combina artes marciales e ingenio. Dado que nadie sabe cómo resultarán las cosas una vez que esa persona comience a ganar impulso, Elías pensó que era mejor no darle la oportunidad de destacar. Sin embargo, ese Samson de cerebro musculoso, que no tiene forma de conocer esta situación, simplemente interrumpe su conversación solo porque tiene un historial binario contra sí mismo. Se apresuró a comprometer a un héroe en esta importante conversación que podría decidir el destino futuro del reino de los demonios. En otras palabras, los comentarios descuidados de Sansón significaron que el guerrero tenía la oportunidad de ejercer su derecho a hablar en asuntos de Estado en el futuro. Ya que le hemos dado permiso para hablar una vez, el héroe podrá expresar su opinión sin dificultad en futuras reuniones con esto.
Sansón, ese tipo de cerebro musculoso. ¿Y si el héroe le da la oportunidad de establecerse así, sin dejar de ser cautelosos con el futuro? Aparte de eso, Elías todavía pensaba que esto de alguna manera suavizaría la reacción violenta de los intransigentes, incluido ese tonto Sansón. Si eres un héroe aquí, definitivamente apoyarás mi opinión. El autor debe ser muy consciente de lo estúpida que es la batalla a estas alturas. Dado que el héroe también es una persona que sabe cómo usar su cerebro, debe haber llegado a la misma conclusión que él. No era como ese tipo de crédito, pero a través de puro cálculo, se predijo el movimiento del héroe de Elías. Y las palabras que salieron de la boca del guerrero que estuvo preocupado por un tiempo. También creo que es bueno lanzar un ataque lo más rápido posible, como dijo el comandante del cuerpo Samson. ¿Qué tipo? Los comentarios de Sansón que de repente me arrastraron. No pude evitar sentirme profundamente avergonzado por un momento por esta situación, como si una de las dos personas que estaban peleando sangrientamente en medio de la carretera de repente arrastrara al transeúnte. Ah. No, ¿por qué ese tipo de repente me muerde? Si quieren pelear, se morderán y se desgarrarán unos a otros. Sin embargo, aparte de esta situación repentina, no tuve más remedio que intentar recuperar la calma lo más rápido posible. Para mí, que actualmente estoy sentado aquí sintiéndome como un observador de facto y un nuevo empleado, se puede decir que esta situación actual es una situación importante que determina cómo mi existencia se reflejará a los demonios en el futuro. Aunque estaba en la posición de estar protegido por el rey demonio, ya estaba familiarizado con la historia del mundo original de que el poder de un país iba y venía de tal manera en la arena política donde creían y actuaban según la confianza de una sola persona y eran destruidos. Además, no puedo causar una buena primera impresión en muchos sentidos debido a las limitaciones raciales de ser un ser humano. Pase lo que pase, tengo que dar la respuesta más amistosa. Sintiendo la pesada carga de tantas maneras, comencé a decidir la respuesta que tenía que dar después de rodar la cabeza tanto como pude. Honestamente, si miraba la situación solo desde mi punto de vista subjetivo, el lado que tenía que elegir aquí era Elías. Fiel a sus palabras, golpear a los enemigos sin pensar en este punto nunca fue una buena elección. En una situación de emergencia como la actual, estaba claro que la guarnición de la Unión Tribal movilizaría todo tipo de medios para defenderse firmemente contra el miedo y la vigilancia de no saber cuándo atacarían los demonios. Además, por mucho que se cortaran los suministros, su número era casi 3 veces mayor que el de nuestro ejército. Dependiendo de la situación, juzgaba que el ataque apresurado de este bando podría ser más bien una oportunidad para abrir un camino para que el enemigo escapara. Pero, en mi humilde opinión, aparte de estas partes, también creo que es bueno lanzar un ataque lo más rápido posible, como dijo el comandante del cuerpo Samson. Las palabras de apoyo para Sansón, que podría llamarse un radical, salieron de mi boca de inmediato. Vaya. En respuesta a esto, Samson, quien recibió mi apoyo, tuvo una profunda sonrisa en su rostro por un momento. Por otro lado, el rostro de Elías comenzó a tomar una expresión podrida que literalmente contenía la emoción de ¿qué es este bastardo? La reunión continuó durante un rato después de eso. Aunque el ambiente se inclinaba a iniciar una guerra de inmediato debido a la acusación del guerrero, sin embargo, debido a la desesperada oposición de las nuevas facciones lideradas por Elías y la mediación del rey demonio, la reunión concluyó temporalmente con una conclusión mañana. Se construyó. Mamá sufrió. Está bien. Eliseo, tú también trabajaste duro. De verdad. Ese tipo guerrero parecía tener buena cabeza el otro día, pero ¿por qué dijo tal cosa hoy? ¿Es realmente porque, como dijo Belzebeuti, tus ojos están vueltos hacia tu especialidad? Elisa se queja un poco del hecho de que el guerrero en el que confiaba hasta cierto punto expresara una opinión diferente a la de ellos. Mientras escuchaba a su hija, Elías solo pudo fruncir ligeramente el ceño sin dar una respuesta clara. Del mismo modo, como Elías esperaba que el guerrero fuera prudente, tuvo muchas dudas sobre sus acciones durante la reunión. Por supuesto, como dijo Eliseo, podría ser que simplemente volviera los ojos a su especialidad y mostrara ese tipo de apariencia, pero Elías estaba pensando en ir a algo más que eso. De ninguna manera. ¿Ese valiente hombre realmente está haciendo eso para inducir la derrota del reino de los demonios? No. Aún así, creo que fue un poco demasiado lejos, pero aún así, Elías y Elisa están a punto de regresar a sus hogares sintiéndose cansados mientras sus sentimientos de duda sobre el héroe vuelven a crecer. En ese momento, sí. Al momento siguiente, una cara familiar aparece ante sus ojos cuando están a punto de abandonar el castillo. Ante la aparición del héroe en el que habían estado pensando hasta ahora, los dos se detuvieron. ¿Guerrero?
¿Por qué estás aquí? Elisa trata de hablar sin rodeos con sentimientos de insatisfacción. En ese momento, mientras bloqueaba su camino, Elías miró al héroe con una expresión fría y dijo, ¿hay algo de lo que quieras hablar? Sí. No. Sí, lo es. Un guerrero que habla con algunos modales mientras mira a Elías. En respuesta, Elías miró al héroe con una expresión más seria que antes y preguntó, parece que no es un tema del que valga la pena hablar abiertamente. ¿Estaría bien si pudiera tomarme un momento en un lugar tranquilo? Sí, por favor. El héroe asintió y respondió a las palabras de Elías. En consecuencia, Elías fue con él a una habitación privada ubicada cerca, pensando que la parte sospechosa que había estado sintiendo todo el tiempo podría resolverse. Al día siguiente, los comandantes de los cuerpos y las SS se reunieron de nuevo en la sala de conferencias. Hoy, cuando se decidió dar por concluida la historia de ayer, Sansón fue el primero en abrir fuego. He estado pensando en eso toda la noche, pero el corazón del guardián sigue siendo el mismo, Su Majestad. Tan pronto como sea posible, permíteme eliminar a los perros débiles de la unión tribal de este reino de demonios. Por favor, perdóneme, Su Majestad. El rey demonio muestra signos de reflexionar por un momento ante las palabras de Sansón. Luego, su mirada se volvió hacia el guerrero que apoyó la voluntad de Sansón ayer. Héroe, ¿tu voluntad sigue siendo la misma? ¿También ve esto como una oportunidad de oro para que lancemos una ofensiva masiva? Sí, lo es, Su Majestad. Un guerrero que responde a la pregunta del diablo sin dudarlo. Al verlos una vez más hacer el mismo argumento que ayer, el rey demonio comenzó a pensar que tal vez la reunión podría no terminar hoy. A continuación, el rey demonio gira la cabeza y mira en dirección a Elías. Ayer, mientras declaraba desesperadamente su oposición hasta el final, el rey demonio hizo una pregunta mientras pensaba que la misma respuesta saldría de su boca de todos modos. ¿Qué le parece, Sor Elías? Sí, Su Majestad. También llegué a la conclusión de que sería mejor continuar la guerra, como decían otros comandantes de cuerpo. Correcto. ¿También tú? Sí. Contrariamente a las expectativas del diablo, Elías expresa una opinión completamente diferente a la de ayer. Al mirarla así, Samson y otros partidarios de la línea dura automáticamente plantearon un signo de interrogación sobre sus cabezas, pero al principio comenzaron a aceptarlo con un poco de desconcierto. Y en ese momento, Elías pensó para sí mismo, apartando fríamente la mirada del héroe que sonreía levemente mientras lo miraba. Tipo molesto. Capítulo 37. Es más fácil rendirse. Al hacer algo, en particular, no se trata de proceder solo, sino de trabajar en cooperación con muchas personas. Tengo una cosa, sabía un principio muy importante que debía seguirse, darse por vencido rápidamente. No me arrepiento de las cosas que no funcionan. Fue una elección mucho más realista y sabia pensar en qué hacer con él en lugar de tratar de forzarlo a girar. Y en ese sentido, se podría decir que Sansón y otros demonios que adoptaron una línea dura eran exactamente ese tipo de hombres. Tipos testarudos que no saben mucho sobre el compromiso con cerebros de músculos duros. Sabía muy bien, por los grupos humanos que había visto en la vida real o en los juegos, que era imposible convencer a estos tipos con palabras racionales en primer lugar. Incluso si me hubiera puesto del lado de Elías, habrían tenido más convulsiones en lugar de cambiar de opinión de todos modos. Podría ir más allá y aferrarme al hecho de que soy de origen humano. Por supuesto, no era que no hubiera forma de romper sus opiniones por la fuerza. Sin embargo, en ese caso, sabía muy bien que sería más prudente en muchos sentidos renunciar de antemano y pensar en qué llevar y cómo usarlo. Y en este sentido, traté de contactar a Elías inmediatamente después de la reunión. Como resultado, entonces, dado que todos acordaron comenzar la guerra lo antes posible, discutamos planes específicos para el futuro. Sí, Su Majestad. Sintiendo una sensación de sorpresa por el consenso más rápido de lo esperado, el rey demonio ordenó una discusión sobre temas más detallados. Y justo después de eso, ¿al alcaide le gustaría decir algo al respecto? ¿Le importaría? Elías inmediatamente pide el derecho a hablar como si hubiera esperado a que hablara el rey demonio. Con respecto a esto, el rey demonio pensó que había algo, miró a Elías tal como era y dijo, si tienes alguna buena opinión, házmelo saber. Gracias, Su Majestad. Entonces, a partir de ahora, te contaré sobre el avance de esta guerra en la que el alcaide ha estado pensando. Con esas palabras, Elías miró a Elisa y asintió levemente. Eliseo, como si esperara, despegó el mapa preparado y lo colocó en el centro de la mesa redonda. Un mapa de operaciones con estos y otros marcadores. Con esto extendido frente a sus ojos, Elías comenzó de inmediato la sesión informativa que había preparado.
Como todos ustedes saben, nuestro objetivo final en esta batalla es expulsar a las alianzas tribales que ocupan varias partes del reino de los demonios. Y como primer paso hacia esto, el alcaide propone un ataque a Antioquía aquí. Elías, que incluso trajo un mapa, expresó su opinión minuciosamente preparado. Con respecto a esto, Sansón y otros comandantes de cuerpo mostraron un poco de pánico por reflejo. Aún así, no dijeron mucho sobre Elías liderando la reunión de estrategia. A diferencia de Elías, que se había preparado a conciencia trayendo un mapa, no tenían una idea particularmente buena ya que solo se enfocaban en expresar su opinión para iniciar una batalla de inmediato, y sobre todo, una vez que su opinión era aceptada, era porque no tenía más remedio que estar más relajados sobre lo que sucedía a continuación. Es Antioquía. Aunque hay bastante distancia para llegar. Debe haber alguna razón de todos modos, somos solo nosotros luchando sin un deseo. Guerra. No importa si es Antioquía o cualquier otro lugar. Donde sea que pueda acabar con los asquerosos chicos de la coalición. No sé por qué exactamente, pero los comandantes del cuerpo de demonios decidieron comenzar el ataque desde donde Elías insistió. Mientras tanto, al ver que cumplían con sus opiniones sin ninguna resistencia, Elías asintió lentamente con la cabeza sintiéndose aliviado. Como era de esperar, el efecto de dar un paso atrás desde este lado, como dijo el héroe, es claramente visible. Los comandantes del cuerpo, que habrían estado murmurando esto o aquello incluso si hubieran seguido este nivel normalmente. Sin embargo, en la posición de los actuales partidarios de la línea dura, incluido Sansón, no tuvieron más remedio que dar un paso atrás ante Elías, quien en realidad hizo concesiones de acuerdo con su voluntad, tanto política como psicológicamente. Así que, como resultado, lo que quieras. Para ser precisos, como el héroe le dijo ayer, Elías logró determinar los puntos de ataque y las rutas de Sansón y otros partidarios de la línea dura. Profundamente aliviado de que se hubiera hecho con éxito sin mucho alboroto, Elías miró al guerrero sentado frente a él, pensando en lo que vendría después. Un héroe que asintió con una sonrisa mientras la miraba a ella, que había completado con éxito su objetivo principal. Al verlo así, Elías, aparte del éxito del plan, miró hacia otro lado ya que pensaba que el hombre tenía mala suerte en muchos aspectos. Es algo que he sentido desde la primera vez que lo conocí, pero es un tipo que no me gusta. Antioquía, como ciudad ubicada en la parte sur del reino de los demonios, es una ciudad adulta construida en el centro de las vastas llanuras. Hasta que la unión tribal ocupó esta área, era un área que servía como granero del reino de los demonios y un centro de transporte que servía como puerta de entrada para cruzar las montañas negras a través del centro del reino de los demonios. Su importancia no cambió incluso después de que la Confederación se hiciera cargo. Pero, debido a estas características, este lugar siempre ha sido ruidoso y animado. Estaba atrapado en una atmósfera sombría, como si hubiera una espesa oscuridad en ese momento. ¿Volvió Timoteo a pedir comida? Sí. Sí, general. La misma petición vino de Galacia. Dijo que existe el riesgo de que todos los soldados mueran de hambre si las cosas siguen así. La solicitud de asistencia alimentaria sigue llegando sin cesar hoy en día. En este sentido, Parisect, el general a cargo de Antioquía aquí, no pudo evitar fruncir el ceño automáticamente. Es frustrante, incluso la comida que hemos almacenado tiene un límite y la situación está empeorando cada vez más. ¿Todavía no hay noticias de apoyo de su país de origen? Lo sentimos, todavía estamos solicitando apoyo, pero parece que necesitamos más tiempo. Parisect frunció el ceño al sentir que su cabeza latía con fuerza ante las palabras de su subordinado. Aunque no es tan bueno como los 3 caballeros del Imperio Halcón, el Parisect posee una fuerza considerable. Sin embargo, no se le ocurrieron alternativas a la situación del abastecimiento, que empeoraba minuto a minuto. Maldita sí. Cassandra, si esa mujer no hubiera sido descuidada, las cosas habrían llegado a este punto. No es que estemos rebosantes de comida. Parisect está ayudando a otras regiones con alimentos adquiridos urgentemente aquí, pero, a pesar de sus acciones, la situación empeoraba cada vez más ahora que se había cortado el suministro de Rob. También había un límite a la adquisición local, e incluso si los alimentos eran de alguna manera forzados, no había respuesta a la falta de suministros, incluidas las armas. Debido a esto, las fuerzas aliadas que se encontraban actualmente en el reino de los demonios se mantenían lo más defensivas posible y no se permitían provocaciones hacia los enemigos. Era una situación en la que los que venían a pelear estaban atados y tenían que acurrucarse en la casa. Mientras tanto,
Antioquía se encontraba en una situación en la que tenía que proporcionar apoyo a otras regiones porque tenía suficientes alimentos. Y en este sentido, el descontento de Parisect y otros subordinados, naturalmente, comenzó a dirigirse a la general Cassandra, quien en realidad era responsable de la causa de Rab de esta situación. Es frustrante, la situación no habría llegado a este punto si Cassandra hubiera hecho lo correcto. Así es. ¿Cómo pudo un tercer caballero del imperio cometer un error tan fatal? No importa cuánto atacara el rey demonio, quien hubiera sabido que los suministros se llevarían así volando. Es muy decepcionante. Parisect y sus subordinados están resolviendo esta frustrante realidad difamando a sus superiores que no están aquí. En particular, en el caso de Parisect, que no fue incluido en el tercer caballero debido a Cassandra, estaba liberando secretamente sus sentimientos de insatisfacción que habían estado almacenados en su corazón. Era bastante capaz en el pasado, pero como solo estaba en la parte de atrás, la gente se ha enamorado de él. Significa que el nombre de 3 caballos vale la pena. Nosotros también lo creemos. Por supuesto, Parisect Nin debería haberse convertido en un tercer caballero. Los subordinados que simpatizan con las palabras de su superior directo con un poco de halago. Al mirarlos, Parisect comenzó a preguntarse en su corazón si este incidente podría darle una oportunidad. Sin embargo, ahora que Rab ha sido golpeado, la creciente importancia de este lugar en Antioquía podría ser una oportunidad para mí. Si podemos superar bien esta crisis, tal vez, además de ser un punto estratégico militar, Antioquía era una de las pocas áreas donde la comida podía ser autosuficiente desde el punto de vista de los aliados tribales que realmente traían la mayoría de los suministros desde el país de origen. Desde el punto de vista de la unión tribal, donde los suministros que llegaban a la línea del frente estaban cortados como ahora, fue Antioquía la que se convirtió en un lugar importante que debía ser defendido para poder poner un pegado de última hora. Ahora que los ojos de los aliados están reunidos de esa manera, si algo sucediera aquí, podría ser un plan que podría dar a conocer el nombre de Parisect. Si los demonios invaden este lugar, las fuerzas aliadas probablemente intentarán proteger este lugar con todas sus fuerzas. Y en el centro, este Parisect Sama estará. Si eso sucede, podría tener otra oportunidad de aspirar al tercer caballero imperial. Incluso en medio de tal crisis, Parisect, con su propia codicia, está tratando de seguir adelante con el tema de la adquisición de alimentos que debe hacerse ahora. En ese momento, vamos, general. General Parisect, ¿qué está pasando? Yo. Enemigo. Un gran ejército de demonios viene aquí. Un soldado jadeando y hablando con urgencia. Como resultado, el rostro de Parisect comenzó a mostrar una emoción que podría describirse como compleja y un poco de alegría por un momento. Capítulo 38. ¿Estás tratando de joderme con estos cachorros? Un gran ejército de demonios frente a mis ojos. Mientras observaba a unos 20.000 soldados marchar por las montañas, el rostro de Parisect comenzó a mostrar una profunda tensión. Esos tipos. Lo esperaba, pero parece que llegaste con una mente muy decidida. ¿Qué le gustaría hacer, general? Son demasiados. ¿Realmente podemos detenerlo? Los generales bajo su mando hacen preguntas con una voz llena de profunda ansiedad. En respuesta, Parisect trató de mantener la calma tanto como fuera posible y comenzó a pensar en lo que tenía que hacer. Unos 7.000 soldados permanecieron aquí. Originalmente, había 10.000 soldados estacionados allí, pero ahora se ha reclutado un número considerable debido a la movilización de tropas para transportar alimentos y escoltarlos. En otras palabras, como resultado de las condiciones circundantes, Antioquía estaba experimentando actualmente un vacío significativo de tropas y en esta situación, significaba que era atacada por un enemigo a gran escala sin precedentes. Además, Antioquía no es una zona muy ventajosa para la defensa. Aparte de la importancia y la ventaja de ser un punto clave de transporte, se trata de una zona llana y abierta por todos lados. Cuantos más enemigos haya, más unilateralmente desfavorecido estarás. De hecho, una situación que es diferente de la peor manera de saludar al enemigo en la peor situación. Pero, aún así, Parisect no veía la situación actual solo de forma negativa. Antioquía fue el último bastión en obtener alimentos en la actual situación de unión tribal, donde los suministros se cortaron de inmediato. En otras palabras, incluso para su supervivencia, este lugar debe ser protegido. Estaba claro, por lo tanto, que cuando supieran que Antioquía estaba siendo atacada, despegarían sus defensas y marcharían allí lo más rápido posible. Ese tiempo es de unos 2 días como máximo. Nunca ha pasado mucho tiempo. Si los refuerzos llegaban así, la carta desfavorable podría darse la vuelta en un instante.
Además, los beneficios que se obtendrían si la defensa tenía éxito estaban motivando aún más al Parisect. Ciertamente, esta situación no es fácil, pero por el contrario, si superamos la crisis actual, seguramente podremos aumentar el valor del nombre de este organismo y la reputación de Parisect. Por mucho que las partículas de Cassandra estén temblando actualmente, si te destacas en la situación actual, es posible que puedas ascender a la posición del tercer caballero imperial de tus sueños. Incluso en circunstancias tan adversas, con la esperanza y el deseo ardiendo juntos, Parisect dio rápidamente órdenes como comandante en jefe aquí. Chicos, abandonen este lugar ahora mismo y pidan refuerzos. Dicen que un gran ejército de demonios ha invadido Antioquía aquí. Sí. General, seguiré sus órdenes, general. Los mensajeros montaron inmediatamente en sus caballos y se pusieron en marcha por orden de Parisect. Inmediatamente después de eso, Parisect cerró las puertas y se preparó para comenzar la batalla defensiva. Vamos, sucios demonios. Esta será tu tumba. Este Parisect Samaos arrasará a todos. La ciudad fortaleza de Antioquía, que comenzó a aparecer frente a los ojos. Al ver con mis propios ojos una ciudad que se alzaba en el centro de una vasta llanura, tal como aparecía en la obra original, me quedé un poco asombrado de mi corazón. Es muy amplio. De hecho, es un lugar que encaja perfectamente en las palabras de la granera del reino de los demonios. Es por eso que puedo permitirme el lujo de adquirir provisiones militares en otras áreas incluso durante esta guerra. Para mí, que nací y crecí en un país donde se pueden ver montañas cuando giras la cabeza, fue casi la primera vez que vi una llanura tan vasta. Es como una sensación genial, como si algo que ha estado atrapado en mi pecho se esté liberando. Sin embargo, aparte de la sensación de estar de viaje, en ese momento supe muy bien que mi situación actual no era el momento de estar mirando el paisaje de esta manera. Establece un campamento y prepárate para un ataque. La batalla comenzará mañana por la mañana. Por último, revisa tus armas y asegúrate de saber dónde estás. Soldados que claman preparándose para la batalla. En este lugar extremadamente complicado, que parece mostrar literalmente cómo es la guerra, después de un corto tiempo de apreciación, lentamente miré hacia atrás tal como era. Había alrededor de 100 demonios con armadura y revisando sus armas, y se suponía que estaban bajo mi mando en esta batalla. Para decirlo un poco grandiosamente, aquellos que podrían llamarse mis subordinados directos. Estrictamente hablando, su poder de lucha era solo el de los soldados demoníacos promedio, y no es broma, era solo un nivel que podía derrotar ligeramente incluso si me decidía y luchaba solo. Además, debido a mi naturaleza como ser humano, si los consumo sin pensar, es el poder que tengo que usar con moderación de muchas maneras tanto como pueda ser maldecido. Sin embargo, aparte de estos riesgos, había una gran diferencia entre una persona y 100 personas. En este sentido, comencé a considerar seriamente cómo usarlos, ya que ya se les había dado poder. En ese momento, señor, el general Samson convocó una reunión. Creo que deberías venir pronto. Sí, lo tengo. Samson parece estar teniendo una última reunión antes de la batalla, así que me dirigí al cuartel del comandante con Samson, quien vino a contar la historia. Para ser honesto, realmente no esperaba nada cuando me mudé. No sé si alguien como Elías es el comandante en jefe. Honestamente, el contenido de la reunión organizada por ese tipo es obvio. Elías, que no vino aquí bajo el nombre de proteger el castillo en caso de emergencia. Al menos, dado que era la más inteligente de los comandantes de cuerpo que había conocido hasta ahora, podía ver claramente cómo se desarrollaría la reunión que seguiría sin siquiera mirarla. Y no hay necesidad de explicaciones complicadas. El número de enemigos es pequeño e incluso se cortan los suministros. Carga de una vez y acaba con ellos. Tienes razón. Es para mostrarles a esos humanos insensatos el poder de nuestros demonios. No tenemos que esperar tanto tiempo como si no sepamos cuándo llegarán sus refuerzos. Veamos el final en poco tiempo. La escena del encuentro de los cerebros musculares que no se desvía de mis expectativas. No hay una estrategia precisa, y simplemente son ignorantes y piensan en derribar a los enemigos con la fuerza. Y, al verlos así, no pude evitar sonreír un poco amargamente por dentro. ¿Qué? Sabía que resultaría así, pero verlo realmente resultar así, es bastante gracioso tal como es. Literalmente, una escena que parece mostrar que no importa cuántos cerebros musculares se reúnan, la conclusión ya está decidida. Pero no me sentí particularmente insatisfecho o preocupado por su apariencia. Eso también sería. En primer lugar, Elías. Para ser precisos,
elegí este lugar como campo de batalla porque tenía estas tendencias en mente. Antioquía se encuentra en una zona llana donde es relativamente difícil estratagema o emboscada. Además, debido a la naturaleza de este lugar, que actualmente transporta alimentos para la alianza tribal, las fuerzas principales estaban inevitablemente ausentes. Por supuesto, si no lo ocupo lo antes posible, será bastante problemático. Solo eso puede decirse que ha logrado nuestro objetivo. La situación general de la guerra ya estaba decidida de antemano. Todo lo que quedaba era aprovecharlo al máximo para mí en el proceso. Como era de esperar, sería la respuesta correcta intervenir observando el flujo con moderación en momentos como este. En primer lugar, espere hasta que los otros demonios drenen el poder del enemigo y luego apriete la brecha. Como hay muchas formas de aprovecharse de un aliado que carga sin pensar, comencé a pensar en formas de luchar de manera efectiva usándolos. A propósito, si no, ahora tenemos que decidir la vanguardia. ¿Pero quién querría intervenir? Sansón hace una pregunta con voz enérgica. Sin embargo, en este sentido, no presté mucha atención. Es una vanguardia. Es un llamado honor o algo así, pero en realidad es un papel como una punta de flecha. Comúnmente, los generales dicen que esta es una posición honorable, pero desde mi punto de vista, en busca de beneficios prácticos, tal honor era menor que el pedazo de pan que comí esta mañana. Por otro lado, debe haber mucha gente que quiera hacerlo de todos modos, debido a la naturaleza de los chicos aquí, solo hay quienes se ahorcan por tal gloria. Mientras pensaba en eso, permanecí en silencio como antes. A propósito, la idea del guardián es enviar a los guerreros como vanguardia. Los pensamientos del director son los mismos. He oído que la danza del guerrero no es común, pero realmente quiero ver ese poder con nuestros propios ojos. Oye. Espera un momento, yo también lo creo. La voluntad de todos, así que vamos a darte una oportunidad, guerrero. Ahora que nos hemos convertido en guerreros del gran reino de los demonios, ¿dónde podemos volvernos salvajes? Después de clavar a Sansón, el cuadro se completó con tanta naturalidad que me quedé reventado. En respuesta, pensé que quería derramar maldiciones dobles tal como estaban, pero en la situación actual, ni siquiera podía decir un rechazo, y mucho menos maldecir. En primer lugar, mi derecho a hablar no era fuerte. Además, se trata de una situación en la que la imagen de la existencia de un posible país tiene que estar bien empaquetada. Negarse a esto aquí equivale a deshonrar el nombre de un guerrero. En la posición en la que me pusieron en ese instante, sentí un dolor en el estómago. Al mismo tiempo, en la reunión anterior, pensé que tal vez estos bastardos estaban tratando de joderme como grupo. Dije con una sonrisa forzada en mis labios. Un gran honor para mí. Gracias por dar bajo el nombre de su majestad el rey demonio, seguramente haré que su conversación sea fría. Sansón y sus hombres confiaron la vanguardia al guerrero. Para ser honestos, los presentes aquí en este momento lamentaban sinceramente este hecho. En mi corazón, quiero estar a la vanguardia. La alegría de romper la peor parte del enemigo y ser el primero en cruzar espadas es realmente lo mejor, pero esta vez no tengo más remedio que renunciar a esta oportunidad. Como honorable general del reino de los demonios, comenzar una batalla poniendo el nombre de uno en primer lugar es algo que todos codician. Sin embargo, en este sentido, Sansón y otros demonios estaban decidiendo que era correcto darle este honor al guerrero. No fue por razones complejas como intenciones políticas. Nadie estaba allí para pensar en tal cosa en primer lugar. Fue por pura buena voluntad que tomaron esta decisión. Afortunadamente, se puso de nuestro lado cuando tuve un desacuerdo con Elías. Significa que el guerrero también es una persona del mismo tipo que nosotros. Como comandante militar, debe haber querido estar en la vanguardia. Se dice que tiene un gran poder, pero como senior, deberías darle una oportunidad al recién llegado. Podré echarle un buen vistazo dentro de un rato. A pesar de que nacieron humanos, ya que adoraban la fuerza militar y el honor, la existencia de un guerrero era un ser que los hacía sentir instintivamente amigables. Incluso en la reunión anterior, por mucho que se pusieran de su lado, se sienten bien hasta cierto punto. Me gusta. Sansón y sus camaradas, que son bastante puros en este aspecto, a diferencia de otros que sospechan de inmediato, decidieron darle una oportunidad al nuevo guerrero. No me cabe duda de que el guerrero debió desear esto. Capítulo 39. No tengo más remedio que llenarlo con mi cuerpo. Era tarde y la mayoría de las tropas, excepto los guardias, se habían quedado dormidas. Ahora estaba sentado en el cuartel y me quedaba despierto toda la noche. Afortunadamente, no dormir durante 1 o 2 días después de convertirse en un guerrero no fue un gran problema, pero eso no significaba que pudiera ignorar por completo la sensación de fatiga. Incluso en este momento, la idea de querer acostarme ahora mismo, si podía, daba vueltas sin cesar en mi cabeza.
Sin embargo, aún así, no estaba en condiciones de irme a la cama. Traté de chupar miel con moderación quedándome atrapado en silencio en medio del ejército, pero de alguna manera me convertí en la vanguardia. Y esta situación relámpago tuvo como resultado que me quedé despierto toda la noche casi a la fuerza como ahora. ¡Alá! De alguna manera, en una situación como esta, si iba a ser la vanguardia por mí mismo, no tendría que preocuparme tanto. Mi poder de combate como guerrero que podía derrotar incluso al rey demonio no era de ninguna manera una decoración, y yo era el presente yo que estaba fielmente equipado con el equipo. Era posible ignorar ligeramente el bombardeo mágico volador y la lluvia de flechas, y también era posible saltar sobre la pared y masacrar a los enemigos. Una situación en la que es posible saltar literalmente en medio de las líneas enemigas y tomar una foto de una persona incomparable. Sin embargo, aparte de estas impotencias personales, el problema al que me enfrento es, detrás de mí, los 100 demonios que fueron asignados como mis subordinados directos inevitablemente me seguirían. Nunca fue un número grande, pero no se podía decir que las tropas fueran pequeñas. Si fueran aniquilados o sufrieran un gran daño, sin importar cuántos enemigos matara como guerrero humano, existía el riesgo de que la evaluación de mí se redujera drásticamente debido a la razón de sacrificar imprudentemente a mi propia gente. Para ser honesto, solo quiero mantenerlo en el campamento, pero si ese es el caso, si no usas las tropas que has recibido, eso volverá a ser un problema. No importa cuál fuera la historia interna, siempre y cuando se tratara de una fuerza militar que se entregó como un favor, si se les dejaba en paz, podrían haber sido criticados por ignorar su favor. Puedes usarlo tan fácilmente, pero no puedes dejarlo ir. Los 100 demonios que literalmente se han convertido en salvajes. Al final, solo había una conclusión que podía sacar en esta situación en la que había tanta ambigüedad entre esto y aquello. No tengo más remedio que llenarlo con mi cuerpo. No sé si es un guerrero normal. De hecho, era posible para mí luchar mientras protegía a los demonios aliados, si era el yo actual del que se podía decir que era el más fuerte del mundo. Como beneficio adicional, las habilidades que poseo como héroe no se limitan solo a mí. Ahora, también tengo bastantes de las llamadas habilidades, buff, de las que hablo en el juego. Algunos de ellos incluían algunos que podían ser utilizados no solo por mí, sino también por los aliados a mi alrededor. Por supuesto, eso no significaba que el poder de los demonios mejorados aumentara exponencialmente, pero al menos no había posibilidad de que murieran por flechas ciegas. Sin embargo, si esto sucede, tengo que calcular el tiempo de habilidad adecuado para minimizar el daño a mis aliados, bloquear los ataques que no se pueden cubrir adecuadamente y, mientras tanto, debo mostrar la apariencia de interceptar a los enemigos de manera oportuna. Había una gran posibilidad de una batalla que literalmente te dejaría sin aliento y sería agitada, y en este sentido, una preparación exhaustiva como ahora era absolutamente necesaria. Pero, a pesar de estas dificultades, en este momento, no dejé de intentar hacer un plan lo más perfecto posible, para beneficio personal y supervivencia. Más que eso, cumplir con mi deber ante el hecho de que la vida de otras personas está en mis manos. Si tengo cuidado, docenas de personas podrían terminar muriendo con uno de mis juicios. Para evitar que eso suceda, mañana con cielo azul despejado, debajo de él, el total de casi 30.000 vidas, tanto enemigos como aliados, se alinearon en formación con armas en sus manos para matarse entre sí en este momento. 20.000 demonios preparándose para atacar fuera del castillo, y 7.000 soldados de la alianza tribal que están haciendo todo lo posible para evitarlo desde el interior del castillo. Así, los ejércitos de ambos bandos comenzaron a sentir una intensa tensión en el ambiente que se intensificaba cada vez más en previsión del baño de sangre que se avecinaba. Y, todas las tropas avanzan. Acaba con todos esos humanos débiles. El que cortó definitivamente este tenso ambiente fue Sansón, quien está a cargo del comandante en jefe del ejército, así como el comandante de la legión de demonios. Guagua, avance, recuperad Antioquía, muerte a los perros de la alianza tribal. Los soldados asmodianos comienzan a avanzar sin vacilar de acuerdo con la orden de Sansón. Mientras tanto, al verlos correr como una ola, Parisek, que estaba en la cima de la fortaleza de Antioquía, observaba el campo de batalla con ojos fríos. ¿Quién es la vanguardia del enemigo? ¿Puedes averiguarlo? Lo siento, sinceramente no lo sé. Un parisito que hace una pregunta a uno de los soldados que tiene una vista excepcionalmente brillante. Sin embargo, el soldado respondió a su pregunta con una mirada de perplejidad en su rostro, y Parisek se sintió un poco sospechoso al respecto y le preguntó, ¿por qué? ¿No has sido nunca incapaz de reconocer a la vanguardia desde esta distancia? Sí, lo es. Sin embargo, realmente no lo sé.
Nunca he visto a ese general al frente, un hombre con un traje como ese y un arma como esa. Una figura de un guerrero sosteniendo una gran espada mientras cubre todo su cuerpo con una armadura negra. Justo detrás de él, unos 100 demonios, que parecían ser sus subordinados directos, lo seguían, pero incluso a través de esto, el soldado no pudo averiguar quién era la vanguardia del enemigo, la vanguardia de los enemigos que se consideran recién llegados a la situación. Y en respuesta a esto, Parisect, que se estaba preparando para una batalla difícil, comenzó a sentir una ligera sensación de alivio. Afortunadamente, no es un general famoso como Sansón. El hecho de que esos búfalos no salieran como la vanguardia podría ser la clave para ganar. Si la vanguardia enemiga podía manejarse con ligereza, el impulso de los enemigos también podía romperse fácilmente. En ese sentido, el hecho de que la punta de lanza del enemigo fuera un novato que no sabía de dónde venía fue algo muy positivo para Parisect. Si eres un tipo con poca o ninguna experiencia en guerra, es fácil que caigas en el pánico. Entonces los enemigos se derrumbarán por sí mismos. Al mismo tiempo que tomaba esa decisión, Parisect dio inmediatamente órdenes a los soldados como comandante en jefe. Comienza el ataque. Deja caer a esos demonios inmundos en el infierno. El mando de Parisect finalmente cayó. En consecuencia, los soldados lanzaron inmediatamente un ataque preparado hacia los demonios que corrían frente a sus ojos. Lanzamiento. El objetivo es, por supuesto, la vanguardia del enemigo que huye del frente. Innumerables flechas disparadas desde el castillo comenzaron a volar hacia ellos casi exactamente. El aguacero de la muerte, que recuerda a las gotas de lluvia. La lluvia de flechas afiladas, hechas de acero e imbuidas de poder mágico, golpearía la vanguardia enemiga e infligiría graves daños. A propósito, sí, que, en un momento dado, la escena comenzó a aparecer en los ojos de los soldados de Antioquía, a pesar de la distancia. En este momento, a sus ojos, la apariencia de la energía negra parada sobre la espada de quien mostró la vanguardia era claramente visible. Una sensación desconocida de intimidación se sentía a pesar de estar tan lejos. Mientras exudaba una mirada tan amenazadora, la vanguardia blandió su gran espada ante la lluvia de flechas que volaban hacia ellos. De acuerdo, Pat. Un destello negro brilló por un momento. El golpe que se extendió con tal fuerza como si fuera a partir el cielo golpeó la lluvia de flechas que caían sobre los demonios. ¿Qué? ¿Cómo podría eso? Un golpe que borra en un instante innumerables tallos de muerte. En esa escena impactante, los soldados de Antioquía, y su líder, Parisect, empecé a sentirme presa de la sensación de que todo mi cuerpo se congelaba momentáneamente. La conmoción de que el ataque, que pensé que iba a ser devorado, fue aniquilado en vano. Cargó un fuerte miedo en sus mentes, que comenzó a paralizar la razón que les permitía reaccionar rápidamente. Pero, vaya. Tranquilícense todos. Si tus flechas no funcionan, prepara tu magia. Tan pronto como estén a su alcance, les disparamos. A, B. Sí, ya veo, general. Los soldados que lograron recuperar sus espíritus del Ilgal de Parisect y se preparan para atacar de nuevo. A pesar de que el cuerpo de magia, dirigido por magos y sacerdotes, no pudo escapar por completo del impacto causado por la escena anterior, movieron sus cuerpos a la fuerza y comenzaron a preparar magia. Un colorido círculo mágico dibujado frente a sus manos, fuego y hielo. Orbes hechos de viento y poder divino. Aunque el alcance era más corto que el de una flecha, contenía una tremenda potencia de fuego que era incomparable con la de una flecha. Lanzamiento. Junto con la orden de Parisect, la magia se derramó hacia adelante, y en este momento, aunque no se mencione específicamente al respecto, el objetivo de estos innumerables ataques mágicos es la vanguardia que acaba de noquear las flechas. Solo había una persona. Un ataque focalizado desencadenado por el miedo al objetivo. Su miedo instintivo a deshacerse de él lo antes posible les hizo desatar un ataque que podía aniquilar a decenas o incluso cientos de personas en una sola persona. A propósito, ¿qué es? La vanguardia salta al cielo y corre hacia la magia que vuela hacia él. Ante esta acción incomprensible, los rostros de los soldados de Antioquía comenzaron a ser presa de dudas y de una desconocida sensación de coerción. En lugar de evitar el bombardeo mágico volador, prefirió correr hacia él, un acto que cualquiera podría llamar loco. Pero, en un instante, una palabra apareció en sus cabezas. De ninguna manera. Un accidente causado por el impacto de una escena previamente vista. Y, como si respondiera a sus pensamientos, la vanguardia blandió la espada que sostenía y la blandió contra la magia que volaba hacia él. De acuerdo. Guaguaguaguan. Una fuerte explosión sonó en un instante. Inmediatamente después de eso, los ojos de los soldados comenzaron a ver al monstruo con armadura negra que volvió a bajar al suelo sin una sola herida y continuó dando sus aterradores pasos hacia esta dirección.
una escena incomparable con el destello negro que golpeó las flechas antes. Esto les dio a los soldados una sensación de escalofrío, como si les estuvieran clavando dagas frías en el pecho. Un solo hombre neutralizando un bombardeo de artillería que podría causar un daño significativo a una unidad del ejército. Como resultado, los soldados instantáneamente sintieron que sus corazones se encogían y, al mismo tiempo, automáticamente comenzaron a recordar un hecho. Yo espero que, no, sin duda. Aunque el color de la armadura es diferente. Eso es obviamente una escena que nunca desaparecerá de la mente de aquellos que han luchado en innumerables guerras hasta ahora. El único ser que puede mostrar tal poder con solo blandir una espada. Solo conocían a una persona, mente. Diablo. Capítulo 40. En estos días, no tengo tanta suerte. Guerrera demoníaca Rebecca, tiene el pelo morado y pequeñas pecas en la cara. No era feo, pero es por eso que tiene una apariencia sencilla que no se puede llamar belleza. Pero, aparte de esta apariencia sencilla, Rebecca había estado pensando últimamente que estaba realmente condenada. Rebecca fue colocada en el ejército regular de demonios en reconocimiento a sus destacadas habilidades como guerrera. Pero, Rebecca, quien confirmó la unidad a la que pertenece con grandes expectativas, automáticamente me vino a la mente una frase. Lo siento, el comandante de la unidad a la que pertenece no era el famoso general demonio como Sansón o Saúl que ella esperaba. Guerrero humano, Helena Salvadora. Originalmente, pertenecía a un grupo de guerreros que intentaron asesinar a su majestad el rey demonio, pero sucumbió a la fuerza abrumadora de su majestad y se convirtió en su subordinado. Rebecca fue una de las soldados reclutadas como subordinada de tal héroe en esta guerra. Además, como beneficio adicional, fue el único de 100 colegas que recibió instrucciones de trabajar como ayudante de un guerrero. Un guerrero que no es un comandante confiable, sino una persona que literalmente puede tener un dragón enroscado en su interior. Según los rumores, había una historia de que tenía un poder de lucha considerable, pero era bastante codicioso de mayores, y dependiendo de la situación, había una historia de que podría aniquilar a todos sus soldados por esto. El hecho de que una persona en la que no podía confiar ni una sola vez se convirtiera en su jefe, incluso el hecho de que se hubiera convertido en un ayudante que tenía que ayudar a una persona así a su lado, estaba haciendo que las palabras de lamento de Rebecca aparecieran automáticamente en su cabeza. No hice nada malo. Cómo transcurrió mi vida de manera tan extraña. Sus superiores son diferentes entre sí, e incluso los rumores que los siguen no son muy buenos. Además, a través de la reunión de ayer, incluso asumió el cargo de vanguardia, la vanguardia más honorable y más peligrosa. Como resultado, Rebecca se mantuvo al frente de la línea del frente con un superior poco confiable frente a sus ojos. En esta situación Rebecca había estado decidida a aceptar su destino prácticamente a medias con resignación desde el comienzo de la marcha. Como resultado, este momento ahora mismo, naturalmente, pensaba que moriría con un 100% de probabilidades. Una lluvia de innumerables flechas frente a mis ojos. Al ver la lluvia de la muerte caer sobre el cielo hacia este lado, Rebecca comenzó a pensar que esta podría ser su tumba. Esto es todo. Alá. Es una situación en la que puedo decir eso, sintiendo un profundo arrepentimiento por el hecho de haber caído sin blandir su espada ni una sola vez. Rebecca trató de aceptar la muerte tal como era con una expresión que sabía que esto sucedería. A propósito, todos, inclinen la cabeza. De repente se escuchó la voz tranquila de los valientes. Como resultado, Rebecca y sus colegas inclinaron la cabeza como se les ordenó, a pesar de que se preguntaban qué cambiaría si lo hacían. Justo después de eso, un repentino destello de luz negra, la intensa luz negra, que se podía reconocer incluso con la cabeza baja y mirando hacia otro lado, le dio a Rebecca y a sus colegas una sensación repentina e impactante. Y justo después de eso, tan pronto como desapareció el destello negro, levantaron la cabeza y, en sus ojos, pudieron ver la figura de un héroe que había borrado innumerables flechas volando justo antes. La aparición de un guerrero que sigue avanzando como si nada hubiera pasado, haciendo gala de su poder de lucha más allá de lo que había imaginado. Era un momento en el que Rebecca y los demás se sentían desconcertados y sorprendidos por ese hecho. Maldita sea, es magia esta vez. El ataque de los enemigos corriendo hacia este lado de nuevo, viendo el ataque mágico con más poder que la lluvia de flechas volar. Rebecca y otros comenzaron a pensar en una muerte clara que solo esta vez llevaría a las palabras. A propósito, yo. Héroe. Al momento siguiente, la figura del héroe saltando ligeramente hacia la magia volando justo aquí. Al oír esto, el rostro de Rebecca se llenó de profundo asombro. Por un momento, Rebecca comenzó a pensar que el héroe estaba a punto de suicidarse. Sin embargo, en las circunstancias que siguieron,
Como si se burlara de su predicción, el héroe blandió su espada ante la tormenta mágica que caía sobre ella. De acuerdo. Guaguaguaguan. Un fuerte sonido de explosión. La ola de tremendo poder mágico que brotó de la espada del guerrero literalmente aniquiló el ataque mágico que cayó de esta manera. ¿Esto? ¿Qué es esto? Sabía que era fuerte. Espero que sea así. Rebecca y los soldados parecen aturdidos por el impactante golpe del héroe. En ese momento, mirándolos así, el guerrero habló con voz tranquila como si nada hubiera pasado. ¿Por qué estás parado ahí sin comprender? Sigamos adelante. No podemos mantener a las tropas detrás de nosotros esperando. Tú. Sí, tú. Sí. Los soldados, que habían parecido aturdidos ante la firme orden del héroe, comenzaron a avanzar de nuevo. El hecho de que puedan reconocer que ahora, gracias a la actuación del héroe, el ataque del enemigo ha disminuido, es una oportunidad. Entonces, por alguna razón, los demonios condujeron sus cuerpos, que se sentían más ligeros de lo habitual, y avanzaron hacia Antioquía con todas sus fuerzas con el héroe. Mientras tanto, mientras viajaba con mis colegas así, de repente, Rebecca empezó a darse cuenta de una cosa: de ninguna manera. ¿El héroe nos protegió hace un momento? Un héroe que al instante hizo volar la tremenda ofensiva que volaba hacia él con un simple golpe de su espada. No parecía que alguien con ese tipo de poder estuviera en peligro por las flechas o la magia. Si utilizas magia defensiva o técnicas de evasión, deberías ser capaz de ignorar fácilmente ese tipo de ataque. Pero, no obstante, se atrevió a blandir su espada y atacar. Los innumerables ataques que volaban hacia el lugar donde estaban Rebecca y los soldados fueron borrados incluso mediante el uso de un poder tremendo. No sabía cuánto poder poseía el héroe, pero el poder contenido en el golpe anterior era inusual incluso a simple vista. Un poder que incluso podía hacer estallar la puerta de un castillo si se apuntaba bien. Pero él, un guerrero de origen humano, con el fin de protegerse a sí mismos, para no usar tal poder para lograr tan espléndidos logros, se usaba para los soldados demonios que se convirtieron en sus subordinados. Reconociendo ese hecho, Rebecca comenzó a preguntarse si su evaluación del héroe que había tenido hasta ahora estaba equivocada. Quizás. Tal vez eres mejor persona de lo que pensaba. Seres que corren hacia ellos. La aparición del rey demonio con armadura negra y sosteniendo una gran espada comenzó a hundir la moral de los soldados de Antioquía hasta el fondo. Mente. Diablo. Quiero decir, el monstruo está aquí. Correcto, hemos terminado. No hay forma de que podamos vencer al rey demonio que derrotó fácilmente incluso al héroe. Los soldados vomitan lamentos sin filtro en la desesperación. Al verlos así, el propio general Parisek comenzó a sentirse presa de un gran miedo. Rey demonio. De repente, el enemigo más fuerte de la unión tribal ha aparecido ante nosotros, ¿no es así? ¿Por qué me está pasando esta mala suerte? No sé si es otro enemigo. Con respecto a la apariencia del rey demonio, incluso Parisek no pudo evitar sentir desesperación. El monstruo más fuerte que incluso los 3 generales del imperio, de quienes se dice que pueden producir poder a nivel de cuerpo solos, no responden 1 a 1. Escuché que solo un guerrero puede enfrentarse a tal rey demonio 1 a 1, pero incluso tal guerrero se ha ido al otro mundo hace mucho tiempo a manos del rey demonio. El hecho de que tal existencia ahora corriera hacia él con un arma era miedo en sí mismo, pero, sin embargo, Parisek luchó por calmarse de alguna manera y luego comenzó a gritar con voz urgente. ¿Qué estás haciendo? Anímate a disparar. Sigue atacándolo hasta que se derrumbe, su voz resonando en su garganta mientras apenas tragaba su miedo. En respuesta, los soldados intentaron agarrar la cuerda del arco y la varita mágica nuevamente por cualquier medio, pero, en este momento, no podían usar las armas en sus manos normalmente. El miedo abrumador se apodera de sus corazones. Incluso si hicieran todo lo posible por atacar, el miedo de que de todos modos no funcionaría contra el rey demonio, y al mismo tiempo, el miedo a la muerte que se acercaba, despertaba la sensación de que los soldados querían darse la vuelta y huir en cualquier momento. Y, mirando a los soldados, endurecidos por una desesperación tan extrema, el general Parisek llegó a la conclusión de que no tenía más remedio que recurrir a medidas extremas. Al momento siguiente, un solo soldado fue decapitado por la espada del general Parisek. La visión de un camarada que murió a su lado sangraba y los soldados comenzaron a quedar sumidos en la conmoción, como si les echaran agua fría. Frente a ellos, el general Parisek habló con voz fría. Si nos retiramos de aquí de todos modos, todos moriremos de una manera más terrible que esta. Así que, haz lo que quieras. ¿Vas a morir aquí en mis manos?
¿O lucharás por la justicia en nombre de la unión tribal hasta el final? Gritó Parisek resueltamente en un aspecto sangriento. Debido a sus acciones, los soldados que estaban confundidos no tuvieron más remedio que recoger sus espíritus por la fuerza. Yo tengo que detener a los enemigos. De todos modos, no hay ningún lugar donde podamos retirarnos. Lo siento, pero es tarde. De repente, la voz fría de alguien. Por lo tanto, los rostros de los parisinos y de los soldados comenzaron a teñirse de contemplación. Un ser que se interpone entre ellos en algún momento. Un símbolo del miedo, con una armadura negra y un mandoble negro. El rey demonio estaba allí. Aquí en Novelas Ligeras Alejandría esperamos que te haya gustado nuestro trabajo. Próximamente tendremos más capítulos y el autor continúa la obra. Además, en nuestro canal tenemos otros audios de historias y novelas que puedas disfrutar. Recuerda, si quieres apoyarnos para este trabajo puedes pasarte por nuestro Patreon y regalarnos algo. Gracias.